Bienvenidos a Vivir Rodando. Hoy va a ser un programa de fechas. Hace 40 años Encuentros en la tercera fase llegaba a España, lo que significa que el año pasado fue el 40 aniversario de la película. Otra fecha la marca este 2018. Reediciones Anómalas edita el libro Emisarios del Engaño, de Jacques Vallée. Hoy vamos a establecer la conexión entre Jacques Vallée y Encuentros en la tercera fase. Y todo ello en el programa 100 de Vivir Rodando y en 2018, donde Vivir Rodando cumple 10 años. Y para ello contamos con Pablo Vergel, cabeza visible de Reediciones Anómalas. Hola, Pablo. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de darte paso y que nos cuentes, voy a citar tu libro. Incógnita Omni, Metafísica de la Ruptura. Sí, no lo pongo nada fácil, pero lo has dicho bien, Lo digo porque ni yo lo digo bien, ¿eh? Vale. Que luego nos contarás, que creo que hay alguna novedad. Pero en ese libro hay una parte que va a venir perfecto para introducir el tema del que vamos a hablar en este video random. Leo. Así, tras el furor inicial de la hipótesis extraterrestre en los años 50 y 60, en la década de los 70 la ufología más especializada y solvente comienza a plantearse nuevos paradigmas del fenómeno. Es el albor de lo que vendría a llamarse la nueva ufología, cuya principal premisa es considerar que la hipótesis extraterrestre no es capaz de explicar un fenómeno complejo y multidisciplinar que trasciende la irresistible y fascinante idea de que civilizaciones extraterrestres exploran nuestro planeta. Esta nueva ufología tendrá muy diversos valedores, pero si hay una figura que destaca sobre todas las demás es la de Jacques Vallée. Curiosamente, ese es un personaje que no goza de excesiva popularidad, aunque el mismísimo Steven Spielberg le hicieron homenaje en Encuentros en la tercera fase, con ese trasunto del investigador Claude Lecomte encarnado en el film por François Truffaut. Pues ya está, con esto hemos resumido por qué íbamos a enganchar a Jacques Vallée y esa reedición que tenéis preparada esa edición de Emisarios del Engaño con Encuentros en la tercera fase. Y si te parece, hablamos primero de Jacques Vallée y del libro que vais a editar, del personaje o del libro. Sí, Jacques Vallée, como bien apuntas en ese pequeño ensayo, es uno de las figuras más visibles de la nueva ufología o de la llamada parufología, que como ahí hemos sintetizado, una de sus premisas es plantear que la hipótesis extraterrestre, o sea, es la idea de que detrás de todos esos fenómenos, ese cajón desastre que se llama fenómeno ovni, que agolpa desde luces en el cielo, visiones, encuentros con humanoides o incluso criaturas como podría ser, por ejemplo, el Mothman, o incluso se habla del Bigfoot, que también tiene un cameo en Encuentros en la tercera fase, luego recordaremos cuándo. La idea de que todo eso es fruto de una visita extraterrestre, pues la nueva ufología empieza a plantearse que posiblemente todos los hechos y todos los testimonios y toda la casuística, otra palabra fetiche dentro de la ufología, nos dan a pensar de que estamos ante algo distinto, ¿no? Y bueno, Jacques Vallée, con su libro Pasaporte a Magonia, pues fue de una de las primeras personas que efectivamente se encargó de demostrarnos cómo a través de series históricas lo que nosotros ya pensábamos que era tan novedoso, la idea de tener estos encuentros con estas entidades humanoides o inquietantes o platillos volantes, o como queramos llamarlos, viene de muy atrás. Esto ha habido mucha gente que lo que ha intentado es decir realmente estamos ante un fenómeno que se viene repitiendo durante siglos, que ha sido interpretado de manera distinta, ¿no? Jacques Vallée parece que le da un poco la vuelta. O sea, hay gente que decía, hombre, si gentes en culturas antiguas está viendo cierto tipo o visualizando cierto tipo de encuentros, lo que están viendo, según algunos investigadores ovnis, lo que estaban diciendo es que estaban viendo a modernos extraterrestres con prismas antiguos, ¿no? Realmente Jacques Vallée va más allá, dice, posiblemente estamos ante manifestaciones que se interpretan de manera distinta, pero no quiere decir que la gente en el pasado estaba viendo lo que hoy nosotros consideramos extraterrestres, sino estamos viendo algo que hoy llamamos extraterrestres. Y entonces esta nueva ufología pues se encargó de dar nuevas perspectivas. Ya veremos los argumentos de Jacques Vallée son complejos, no son nada. Por eso hablo de la metafísica, ¿no? Porque al final hay que recurrir casi a la metafísica para explicar el fenómeno ovni antes que hablar de
de ovnis, de tuercas y tornillos. Pero aún así, y esto es algo que siempre ahondo mucho y que ya lo he hablado, la presencia de Jacques Vallée en esta película, o de la figura Jacques Vallée, interpretada por Claude Lecomte, el personaje Claude Lecomte, interpretado por François Truffaut, realmente partimos de una gran traición. Porque todo lo que Jacques Vallée dice es justamente todo lo que Jacques Vallée repudia de la hipótesis extraterrestre es todo lo que Steven Spielberg va a recoger en su film. Es decir, Jacques Vallée está intentando decirnos que estamos ante algo más complejo que una simple visita de extraterrestres, que para él es un evento que sí, que tiene evidentemente tendría un impacto cósmico o impacto histórico, ¿no? El que fuéramos visitados por extraterrestres, que duda cabe, pero él dice que el fenómeno ovni es algo más, es algo que más complejo, que va más allá. Y todo eso Steven Spielberg lo traiciona y decide hacer su película de entretenimiento, y esto le supuso a Jacques Vallée, pues tampoco, no es que le molestara, pero es verdad que coge su figura y lo convierte en portavoz de todo lo que él estaba cuestionando, ¿no? Entonces es un homenaje envenenado al que Steven Spielberg lo hace, pero al final el entretenimiento manda, ¿no? Sí, luego lo haremos cuando entremos a la película, que es una película muy naif de Spielberg, ¿no? Sí, O sea, ser una ingenuidad y toda esa parte final que es maravillosa y nos sigue sacando la lágrima. Deja ser un cuento de hadas ingenuo y completamente falso de lo que podría ser un encuentro extraterrestre. Bueno, ahí yo discrepo un poco. Sí. Creo que, de hecho, mi gran motivación de este podcast no es hablar tanto de contra la tercera fase, sino embestir contra la llegada, que eso sí que me parece que es un engendro del demonio. Y bueno, acabo de volver a ver Encuentros a la tercera fase. Y creo que sí que es una película conscientemente naif o inocente, o que plantea... Pero bueno, al final tampoco estamos hablando de ciencia ficción, tampoco debería sorprendernos. Y entonces no tiene esas... ellos de Arrival intentan plantear unos juegos complejos con el lenguaje que me parecen ridículos. Y yo creo que esta es una película que sí que es verdad que al final que los extraterrestres se comuniquen contigo con música parece una idea, bueno, pues un poco pueril. Pero me parece que funciona muchísimo mejor que todo el artificio de Arrival con esos supuestos lingüistas de última generación que luego se dedican a hacer también garabatos. O sea que al final yo creo que la idea del contacto extraterrestre pues sí es un poco cuento de hadas, como la plantean aquí, pero creo que la base de la música, los colores, creo que tiene más fuerza científica o más verosimilitud para mí que, por ejemplo, de Arrival, que ya te advierto que voy a aprovechar para arremeter contra ella en cada oportunidad que me des. Sigo persiguiendo un año después. Estoy muy enfadado. Yo me llevé un disgusto muy grande. Y creo que es una de las grandes estafas del cine de ciencia ficción de los últimos años y auguro que va a ser olvidada. O sea, nunca vamos a hablar, tú y yo dentro de 30 años o de 10 años nunca hablaremos del aniversario. No habrá 30 años. No, de Arrival no. Se seguirá hablando de Encuentros a la tercera fase, sí, bueno, por supuesto. Sí, por supuesto. Antes de pasar, porque si te parece hablamos de Emisarios del Engaño, lo que se puede encontrar la gente y dónde pueden comprarlo. Ya que hablas de la llegada, entonces, ¿qué te ha parecido Blade Runner 2049? Pues no la he visto. No la has visto porque te has cabreado y estás haciendo un boicot a Villeneuve. De hecho, yo soy me gusta mucho de Villeneuve. De hecho, Sicario me parece una de las mejores películas que he visto en los últimos años. Me dejó conmocionado. El Enemigo también me ha gustado. Prisioneros, ¿no? Sí. O sea, creo que lo que pasa es que, bueno, no sé qué le pasó en The Arrival. Decidió jugar a no sé qué y ha hecho una película para mí boba. O sea, verdaderamente es una película boba. Creo que tiene la escena de... ¿Ves? Ya empiezo. Me preguntas por Blade Runner, pero me da igual. O sea, tiene la escena del general chino en The Arrival, que creo que es la más vergonzosa jamás rodada en la historia de la ciencia ficción. O sea, y yo he visto basura. Va a estar bien para servir paralelismo entre Encuentros y La Llegada, porque son dos visiones de dos directores visualmente espectaculares y dos autores, pero dos visiones completamente del mismo tema, completamente distanciadas, aunque hay un factor sentimental que coincide en las dos, eso no me lo puedes negar. Hay un factor sentimental. Sí, lo que pasa es que luego ahondaremos en la película de Encuentros a la tercera fase, luego ahondaremos en ella. Básicamente es una apuesta de Steven Spielberg porque él era un creyente o estaba fascinado por la idea de la temática ovni, de extraterrestres que nos visitan. Y bueno, pues es un relato, es su trayectoria personal y un poco, de hecho hay muchísimos flashes biográficos, autobiográficos en la película. Y entonces nos plantea pues lo que a él buenamente le vino en gana, ¿no? Comparado con
estamos hablando de The Arrival, que yo creo que el Denis Villeneuve, lo del tema Omni, vamos, no tenía, creo que le pillaba muy muy lejos, porque no tiene la cercanía ni la calidez ni la fuerza de todo lo que hace Spielberg, ¿no? Es un director, yo también lo único que puedo reconocer de Arrival es que es una película bonita, una película que es bonita de ver y tiene imágenes potentes, que no es poco, pero la historia es un absoluto desastre. Antes de que perdamos más oyentes. Sí. No, pero seguiremos extrayendo un paralelismo, pero Misaros del engaño, ¿cómo es el libro? ¿De qué escribe Jacques Vallée? Y sobre todo, ¿qué puede hacer la gente para encontrarlo? Ya hemos hablado mucho del sistema de reediciones anómalas, de pedirlo antes, pero una vez que ya estamos aquí en enero... Bueno, en enero, si todo va bien, el libro estará ya en la web. Estará en el mercado. La principal vía para comprarlo sigue siendo reedicionesanómalas.bigcartel.com, que es nuestra pequeña tienda online. Luego también está en Amazon y luego en algunas librerías, por ejemplo, va a estar en La Sombra en Madrid y luego también en Valencia en la librería... espera, te lo digo... Bartleby. Vale, eso. ¿Y qué se puede encontrar la gente con este libro de Vallée? Recordamos que Reediciones ya tiene 3 libros, el John Key... Operación Caballo de Troya. Operación Caballo de Troya, el primer libro que... El mensaje de otro mundo, de Eduardo Pons Prades. Sí. Luego hemos hecho una especie de recuperación de Entrufólogos, Clientes y Contactados, de Ignacio Cabría. Y nuestro verdadero tercer lanzamiento, que sería Emisarios del Engaño. ¿Y qué se va a encontrar la gente? Es una reflexión de Jacques Vallée. Analiza e investiga de manera muy rigurosa el fenómeno OVNI y se da cuenta de lo obvio, que hay una correlación entre el fenómeno y el desarrollo de cultos y sectas y creencias. Y entonces, a finales de los 70, una época muy prolífica para la cultura OVNI, él se dedica pues, a estar en contacto, incluso no a infiltrarse, porque no llega tanto, pero sí a estar en contacto con sectas que luego, desgraciadamente, pues han visto los titulares de los periódicos. En particular, Heaven's Gate, que es esta secta que cuando pasó el cometa Halley cometieron un suicidio colectivo porque querían teleportar sus almas al cometa, donde decían que un ovni iba camuflado detrás. Y luego también la secta de Claude Borillon, que son los raelianos, que a principios del siglo y del milenio saltaron un poco a la palestra porque reclamaron o afirmaron haber llegado a producir la primera clonación humana a través de una empresa que no recuerdo ahora mismo tampoco cómo se llama, pero bueno, si alguien la puede ver, hay Clonade. Y de hecho dan servicios como Clonapet, que es clonar a tu perro o clonar a tu mascota, ¿no? Parece ser que, bueno, a través que había un científico coreano y todas estas afirmaciones no han sido sustanciadas y, bueno, parece ser que no. Pero ellos proponen la inmortalidad a través de la clonación y de la descarga y la transhumana de la conciencia. También hablan con sectas como la del Libro Durantia. Entonces es un recorrido de distintos cultos. Y Jacques Vallée lo que él argumenta es que algo hay detrás. Hay una correlación tan clara que o bien hay una intencionalidad o bien hay algún tipo de mecanismo que está llevando a que se produzcan estos cultos, ¿no? Que son cultos altamente irracionales. De hecho, me llama mucho la atención porque ya pone el grito en el cielo con cosas que luego hemos visto como la Tierra plana, ¿no? Que empieza a ver que hay como una creciente irracionalidad. Una de las cosas que más llaman la atención es que vivimos en la época de la Internet, del intercambio de conocimiento, y entonces uno ve cómo hay tendencias más luminosas, donde hay, bueno, pues cooperación entre científicos, entre países, entre sociedades, ¿no? Que entre todos esa cultura de intercambio que a través de Internet tiene una fuerza tremenda, pues tiene ese reverso oscuro que se ve hoy en día en las guerras meméticas, en fenómenos como forocoches, en terraplanismos. Es como una especie de lado oscuro que es altamente irracional y que en buena parte parece ser que... A ver, Jacques Vallée parece incluso insinuar que puede haber una agenda de alguna... Pero también son dinámicas que se producen, ¿no? Y bueno, eso se ve sobre todo en la secta de la Tierra plana, ¿no? En la Tierra plana, que he dicho la secta de la Tierra plana, que es un libro de Óscar Alarcia que os recomiendo. Que, bueno, lo de la Tierra plana parece ser que es una cosa que es humorística y que, bueno, tampoco debería tener mayor trascendencia, ¿no? Pero sí que creo que esconde un síntoma inquietante, ¿no? De unos tiempos en los que parece ser que se equipara al mismo lugar, ocupa el mismo peso o tiene el mismo peso
visiones que tienen un contraste científico con otras que no tienen ningún tipo de contraste o apego a la realidad. Y es un poco inquietante porque al final parece que estén creando un contexto donde todo vale, ¿no? Y en este contexto de todo vale, pues hay gente que evidentemente va a salir ganando a nivel pues, cultural, político, ideológico. Y este ballet, ya hablando un poco más mirando la película de Spielberg, hemos dicho que es un poco traiciona a la figura real, ¿no? Este ballet, este fichaje de Truffaut, vemos a un ballet más ingenuo, ¿no? Jacques Vallée era un científico que, de hecho, él vive en Estados Unidos y, a diferencia de Truffaut, habla muy bien inglés. De hecho, escribe hasta en inglés. Y es un personaje que yo creo que fascinó a Jacques Vallée, a Steven Spielberg, como era este científico francés que estaba recorriendo Estados Unidos, que era casi el epicentro de buena parte de los casos en el mundo, y él era pues este científico francés que se dedicaba a recorrer los más inhóspitos lugares intentando recabar pruebas sobre el fenómeno ovni. Entonces esa figura le fascinó, de hecho se llegaron a encontrar, pero evidentemente las ideas abstractas o avanzadas de Jacques Vallée, que bueno, sus hipótesis sobre el ovni ya son muy metafísicas y responden a casi ciertos parámetros que son difíciles incluso de conceptualizar, porque él mismo tampoco es capaz de describirlos o de configurarlos de una manera que se pueda entender directa, porque es algo complejo y de hecho ahí está la magia. Jacques Vallée él mismo está intentando entender qué hay detrás del fenómeno ovni y se acerca o intenta aproximarse a él de manera muy creativa, de manera muy inteligente, incluso de manera muy científica, pero no llega. Y entonces eso a Spielberg no le interesa. Lo que le interesa es contar sus sueños y sus historias de marcianitos verdes que desde pequeño, como buen adolescente norteamericano, la habían vuelto loco. De hecho, sabes que Steven Spielberg hizo la película Firelight, que es un corto que hizo o un mediometraje, con el cual ya estrenó y ganó dinero, para que veamos un poco el olfato de este señor. Y él, pues, era una de sus pasiones, ¿no? Entonces, bueno, Jacques Vallée sí que se siente un poquito en ese sentido traicionado. Otra figura que también es importante y que también hace un cameo es Allen Hynek, que sale, al final es un señor que aparece con barba y pipa en la escena final de Cuentos a la tercera fase. Que ese sí que yo creo que es el verdad. O sea, de Jacques Vallée se queda a lo mejor esa idea romántica, que yo también luego comentaré por qué creo que eligen a un científico francés, aparte de porque es un trasunto de Jacques Vallée. Creo que también tiene un enfoque muy globalista la película. No quiere ser dentro de que todo se sucede en Estados Unidos. Sí, y el platillo aterriza en Estados Unidos. Como creo que él también intenta tener un enfoque mucho más global del mundo, no simplemente que sea Estados Unidos, ¿no? Y bueno, entonces eso, pues el científico francés juega ese rol. Pero la verdadera alma ufológica de la película es Allen Hynek, que es un investigador que forma parte del panel del Libro Azul, que se dedica a investigar los casos OVNI, y lo contratan como una mente científica que suponga que desacredite un poco todas las leyendas que corren alrededor de los ovnis, y en la jugada es al revés, porque Allen Hynek al final se acaba convirtiendo. Y él era un defensor de la hipótesis extraterrestre y pensaba que estábamos siendo visitados por ovnis y por naves extraterrestres, lo cual es una hipótesis perfectamente válida, pero que si realmente seguimos la senda de Vallée vemos que no se sostiene. O sea, pero bueno, entonces en ese sentido las dos almas serían, por un lado, Jacques Vallée, que es un poco la figura del científico francés de la película, pero las ideas podrían ser de Allen Hynek, Joseph Allen Hynek. Y tengo una curiosidad. ¿A ti qué te gustaba, como dices en tu libro de Incógnita Ovni? ¿Te gustaba mirar los cielos desde pequeño? Cuando tú ves la película por primera vez, que no sé qué edad tendrías, ¿qué supuso para ti? Bueno, yo recuerdo que era me pareció una película complicada. Sí, claro, no es una película que tuviera un esquema. De hecho, yo creo que es una película. Sí, ahora hablaremos de que es una película bastante poco comercial, aunque. Y es un blockbuster bastante atípico, sí. Comparado, por ejemplo, con The Arrival, donde meten a calzador villanos, ¿no? En esta película no hay villanos. No hay un enemigo. No hay un enemigo ni. Sí. A ver, hay gente que, de hecho, hay un personaje incluso que parece que durante la película muere y tal, que a mí me da bastante pena. Fumigado allí en la escena final. Pero no hay un villano que se comporte como tal, con un personaje así malvado que intente hacer daño, ¿no? Simplemente es un catálogo de personajes y todos, de hecho, el científico
el Claude Lecomte, interpretado por Truffaut, pues se nota que, aunque forme parte de la maquinaria de los engranajes del sistema, es un hombre que tiene muy buenas intenciones y que es humanista, un humanista que está intentando pues, dar el paso del conocimiento de que estamos siendo visitados por otra civilización, y tiene ese punto. Y yo me acuerdo que en su día hablamos de Prometheus, que era una película que fascinaba mucho en ese primer tramo, que parece una película científica, y esta es una película muy, muy científica. Sí. De hecho, tiene hasta puntos que están rodados como un documental, y el plano de cuando están en la India, que está visitando Claude Lecomte a estos indios que habían visto que el cielo había hablado y había cantado, y que, bueno, pues toda esa historia tiene planos que son verdaderamente muy que parecen un documental que estés viendo de científico. Y entonces, en ese sentido, yo como niño, pues evidentemente hay unas escenas que yo creo que son las que recuerdo con más fuerza, que son las más inquietantes. Sí, la abducción, ¿no? Sí, la abducción. Todos recordamos eso de niño. La abducción de Barry Giller, que encarnado luego veremos magistralmente por el niño Kerry Gaffey, que son básicamente casi llega a ser ET. Hay un momento ahí que parece que vaya a ser ET. Que hay un momento que Steven Spielberg, el maestro del suspense, parece ser que se va a decantar por el lado del terror, pero no, al final no. Hay unas escenas potentes que podrían haber dado bastante miedo. De hecho, yo la recuerdo que me dieron miedo. Pero sí, fue una película que yo, por ejemplo, todo el tema místico no lo llegué a ver, sobre todo la evolución del personaje de Roy Neary, de Richard Dreyfuss en la película. Pues eso a mí se me pasó. Entonces al final te quedabas un poco con la nave, ¿no? La nave que llega y eso. Entonces, bueno, me quedé un poco prendado de los fuegos de artificio. Pero creo que me perdí buena parte del mensaje, y es una película en ese sentido que yo creo que juega a muchos niveles, ¿no? Es muy importante hablar de dónde viene Spielberg. Spielberg pues había hecho sus mediometrajes, su trabajo en televisión, había hecho El Diablo sobre Ruedas, que era una película de televisión, Loca Evasión, y llega Tiburón. Con todos los... No vamos a entrar en Tiburón porque habría que hacer otro podcast. Los 10.000 problemas que tiene en el rodaje, logra uno de los grandes éxitos de taquilla de la historia del cine. Fue la película más taquillera, un fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que a alguien ocurre, pues la productora le dice, bueno, como has hecho un trabajo tan impresionante y nos has dado tanto dinero, tienes un proyecto para ti. Lo que pasa es que lo que hizo Spielberg fue un proyecto, ya he dicho, muy caro, pero muy anticomercial, ¿no? No es una película comercial porque, como hemos dicho, no hay villanos, no hay enemigos. Incluso los hombres de negro que a veces decimos, la conspiración, no son siniestros. El gas ese fumigado que dices, en realidad se supone que es un gas que adormece a las personas. En realidad los animales están dormidos, no muertos. Sí, o sea, todos son muy buenos, cuando en otra película seguramente acabarían asesinados en otro Yo estoy sitio. convencido que esta película lo hubieran hecho años después y hubieran metido a calzador a un militar que quería capturarlos. Quería matarlos. Porque son testigos, entonces los ven y bueno, ya que se han colado, pues lo matamos aquí. Yo creo que aquí no. Y de hecho es una película muy atípica. Más que nada, por ejemplo, solo pensemos en el título. El título de la película es... Sí, los encuentros. Pero es que Encuentros, en la tercera fase, ahora lo asociamos a todo el imaginario de la película y nos parece evocador, pero es una frase descriptiva que viene de la escala de los encuentros de Joseph Allen Hynek, que es decir, los encuentros de primer tipo es cuando tú, por ejemplo, te vas a Albacete y por la noche ves una luz en el cielo que desaparece en el firmamento, es un encuentro de la primera fase. Un encuentro de la segunda fase sería si tú vas por la carretera de Albacete, ves algo que desciende en el suelo en un campo y te acercas con el coche después y ves que hay unos rastros de quemaduras o de que algo ha pasado, ese es el encuentro de la segunda fase. Luego está el encuentro de la tercera fase, que es cuando te encuentras cara a cara con el artefacto, viéndolo, o con los tripulantes. Y luego ya estarían los encuentros en la cuarta fase, que tú sabes que hay una película que se llama Encuentros en la cuarta fase, que yo soy bastante fan, que es cuando tú eres secuestrado, interactúas o te meten dentro de esta nave, ¿no? Pero el título en sí, incluso en inglés... Close Encounters in the Sí, pero incluso en la tercera fase tiene un punto de fase de ciencia ficción, pero en encuentros, en inglés literalmente es encuentros cercanos del tercer tipo. O sea, que es un nombre sobrio, árido y muy discreto. Para nada es... contacto extraterrestre, es un nombre muy sutil y es un nombre dentro de la literatura ufológica, es un nombre científico, o sea, que es una película muy sobria en ese sentido. Y ya que hablas de sobria, ahora estoy pensando que es una película que apenas tiene diálogos, en el concepto de que
se explica muy poco de lo que está pasando. No aparece Truffaut diciendo, bueno, pues hay una nave que va a bajar. No, están hablando de los sonidos. Dreyfus nunca encuentra razón a su locura, a qué está buscando, no hay ninguna razón. O sea que estamos viendo una película realmente basada en la imaginería y donde la gente tiene que recomponer su propia película de lo que está pasando. Porque sí, bueno, tú sabes que son unos ovnis, pero nadie te ha dicho son unos señores que vienen de tal planeta y nos han contactado así. Todo lo que estamos viendo son impulsos, imágenes, sonidos. Luego también es importante que, estamos en los años 70 y esto es una cosa que ya hablamos en su día con el monográfico de Roger Corman, sí, que es que hasta los 70, posiblemente hasta Star Wars, que supone un cambio... Bueno, Star Wars Tiburón, que fue cuando Roger Corman verdaderamente se sintió amenazado de decir, oye, que todo el tema de género de ciencia ficción era serie B. Y eran películas de muy mala calidad. De hecho, a la hora de plantear este proyecto, Spielberg encontró el rechazo de muchos actores porque no querían formar parte de una película que estaba asociada a un género infra, que era... Sí. Luego muchos de ellos se arrepentirían, aunque sí que es verdad hay una pequeña maldición que todos los que aparecieron en esta película luego no llegaron mucho más lejos en el cine. Pero bueno, esa es otra historia. Pero aquí sí que es verdad que Steven Spielberg tiene clarísimo que no quería caer en el saco de la serie B y no quería hacer una película de ciencia ficción. De hecho, no es una película de ciencia ficción y él llega incluso a rechazar la etiqueta y decir que es ficción especulativa. Y es una película, como hemos dicho, que muchas veces roza el documentalismo en sus planteamientos. Y evidentemente es entretenimiento de Hollywood, eso no se puede poner en duda, pero sí que él en todo momento decir, yo no quiero hacer una película de acción, no quiero hacer una película de serie B, no quiero hacer una película de serie Z, no quiero hacer una película de guerra. De hecho, el guión está escrito por Spielberg, pero pasó por muchas manos, entre Paul Schrader y otra gente. Y al principio había un planteamiento mucho más de acción, mucho más de un científico, una militar, el héroe de acción. Entonces, Spielberg todo eso al final se da cuenta de que no iba a funcionar, de que iba a poner la película en un nivel que a él no le interesaba. Y al final pues hace este proyecto, como dices tú, casi tiene un punto de autor, ¿no? De obra de personal y de sigue su siendo propia... un humano en la filmografía que es vastísima de Spielberg, afortunadamente. Pues tiene todo, pero yo no calificaría esta como una película, a pesar de que fue un éxito tremendo desde aquella, tremendo. Fue la época dorada de Spielberg. Luego vendría 1941, que fue su gran fracaso precisamente, pero retomaría luego con Indiana Jones y volvería a retomar su conexión con el público, que siendo Encuentros en la tercera fase una película que tuvo un gran éxito de taquilla, no la veo como una de las películas, no me gusta el término, pero comerciales de Spielberg. No me gusta el término porque Tiburón yo creo que es una película comercial, pero sigue siendo una obra maestra indiscutible de la carrera de Spielberg. Pero no es una película, como te digo, que tú venderías ahora mismo a un estudio. Y seguramente si él le hubiera vendido antes de Tiburón, pues obviamente le hubieran tirado el proyecto a la cara y ni loco le hubieran dado el dinero, claro. Otro punto importante también es que la gente resaltaba que había... a mí me recuerda un poco cuando ves esta película o cuando te enteras un poco de los entresijos de la preproducción, que había un punto, como dice en el making of, dice Richard Dreyfuss, de nobleza, ¿no? Tenía como un mensaje casi a la humanidad la película. Tenía una idea de querer lanzar una idea de quizá ante el reflejo del otro, que nosotros nos sintiéramos la humanidad como una identidad más común, ¿no? Es una película que tiene ese punto, como dicen, de muy buenas intenciones, de nobleza. Y eso se nota, bueno, en el planteamiento en todo momento, como hemos dicho, no cae en maniqueísmos absurdos, la película está toda rodada en Estados Unidos, pero está ambientada, se supone, en México, en la India, en el desierto del Gobi. Aparecen vehículos con insignias de las Naciones Unidas, luego aparece el científico francés, entonces tiene esa idea un poco de globalidad. Y eso yo creo que también al final hace que el producto gane muchísima credibilidad y verosimilitud, ¿no? A la hora de plantear una historia que es fantástica, pero bueno, en todos los sentidos. ¿Y cómo ves estos personajes como Richard Dreyfuss, Melinda Dillon, aunque Melinda Dillon lo que está haciendo es buscar a su hijo, que se obsesionan por una idea que no tienen mucha razón de ser, porque son personas, se supone que inteligentes, maduras, aunque luego hablamos que Spielberg ya
mete esas familias desestructuradas, como era su familia, el divorcio, ya vemos. Sí, más acusado. De hecho, creo que la historia del Roy Neary y del matrimonio Neary es un gran drama familiar. Y claro, él ya empezaba. Sí, Terry Garr y Richard Dreyfuss, que es un matrimonio que aparentemente, pues, bueno, estable, muchos hijos, aunque tiene la casa más desordenada que he visto yo en mi vida de una familia americana. Pero llega este hecho y que rompe con la familia completamente y acabarán con una separación. La clave es que, bueno, y esto es fundamental, cosa que hay gente que no entiende, y eso, por ejemplo, está ausente de nuevo en la llegada como película, es que el fenómeno ovni, por mucho que pueda parecer un fenómeno aséptico que tienen que estudiar científicos, tiene una alta componente psicológica. Y de hecho el libro Episodios del Engaño ahonda en esa irracionalidad o en ese tipo de misticismo, ¿no? Y este tipo de misticismo no se da a personas, a premios Nobel científicos, sino se le da a gente normal, a gente cotidiana que tiene ciertos tipos de experiencias. Aquí, como nosotros decíamos, ¿no? Que Spielberg es el maestro de personajes ordinarios viviendo situaciones extraordinarias. Y eso sí que lo recoge muy bien. Lo recoge muy bien en la película. Entonces, el situar esto podría haber sido una película científica, todos con científicos, no, pero él pone el plano cotidiano de una familia y cómo... Pero no lo hace porque él quiera forzar la situación, es porque realmente es así. Realmente el fenómeno de la gente que dice haber sido testigo de fenómenos ovnis, por lo general es gente que tiene... Hay testigos cualificados como pilotos de aviones o militares o científicos, pero la mayoría son gente normal que un día, pues, por así decirlo, atropellados por algo que no pueden entender. Y eso yo creo que es una de las grandes virtudes de la película, cómo va jugando a dos niveles. De hecho, se ve un poco ese crescendo de la investigación científica y cómo el propio Truffaut, el propio Claude Lecomte se da cuenta de la importancia que tienen estos personajes, de estas visiones que no pueden entender. A mí me fascina mucho toda la evolución primero con la crema de afeitar, luego con el puré de patatas, en una escena muy dura, y luego al final, que es divertidísimo, que su mujer se divorcia y se va, y toda la familia deja todo el vecindario porque se pone a construir una réplica de la Torre del Diablo de Wyoming en el garaje de su casa. Y es increíble, porque a mí me pareció muy divertida, teniendo un gran drama, porque un drama personal de un hombre que ha perdido completamente un poco el norte, pero que también su mujer no entiende esa situación, ¿no? Entonces, eso que decíamos, que ya sabemos que Spielberg, pues, de padres divorciados, y que eso fue un tema que le obsesionó mucho, la familia desestructurada, vemos como cualquier resquicio, cualquier rendija en un matrimonio, en una familia, puede acabar con todo, ¿no? Porque vemos que en cuestión de días esta familia ha desaparecido por culpa de que hay un hombre que tiene una obsesión y su mujer no la entiende, entonces se acabó todo, ¿no? Luego Spielberg lo dice que, de hecho, es bastante duro que el personaje de Roy Neary coge y al final de la película, no hay ningún spoiler, se va con los extraterrestres y abandona a sus hijos y a su familia. Que eso luego Spielberg en el making nos está diciendo que eso lo hubiera cambiado hoy en día. Porque ahora es un hombre de familia. Es decir, bueno, a mí me parecía que tenía bastante fuerza esa imagen, claro, pero que tenía un punto de drama y al final de sacrificio del hombre, bueno, de abandono a mis hijos, me voy porque, bueno, me siento que estoy en una llamada o soy un elegido, ¿no? Sí, bueno, y acabo besando a una persona que es mi igual, ¿no? Que es una persona que también cree en esto y que me ha acompañado en este viaje, mientras otra mujer... Ahí un poco... Sí, bueno, eso es un poco lamentable. Quiero decir, lamentable porque no tiene mucho sentido, porque en realidad lo que les une a Melinda Dillon y a Dreyfuss no es el amor, sino es el mismo objetivo, que es encontrar a esos seres y ver qué es por qué están dibujando esas cosas extrañas, ¿no? Pero vemos que es una película de ciencia ficción, pero es una película muy humanista en cuestión. Lo bien retrata que está la familia, lo bien retrata que está la desaparición, la madre, que se llama Melinda Dillon, que estuvo nominada al Oscar, por cierto, y lo bien que está retratado está el científico francés, la parte humanista, que tiene que ser alguien de fuera, no de Estados Unidos. Alguien de Francia, la parte más humana, la que ve más allá de los extraterrestres, la que ve cómo te puede afectar eso a ti, ¿no? Sí. Luego hay un punto que también creo que es interesante que comentemos a nivel un poco más industrial, que yo creo que son películas como Star Wars, Tiburón y Vuelta a la tercera fase que son casi un cambio de blockbuster. Sí, claro, cambiaron. O sea, de definición de lo que va a ser el nuevo blockbuster a partir de estos años. Sí, y luego Indiana Jones llegaría 4 años pero después. Hay un techo, o sea, al final había un cine ya, yo creo que es, sobre todo después de 2001, que es una película soberbia a nivel que por cierto cumple 50 años este 2018. Sí. Entonces, bueno, es una película que de repente cambia casi todas las reglas del juego,
pero es del año 68. 68, yo creo que cumple 50 este. Entonces, es una película avanzadísima a su tiempo, que supuso un cambio en las reglas del juego, pero que no podía ser emulada porque costaba tanto dinero. Por cierto, otra película que ganó muchísimo dinero y fue mucha gente a verla, anticomercial. Y esa sí que es anticomercial completamente. Bueno, con esta me pasa, a ver, si el reverso tenebroso de Encuentros en la tercera fase es The Arrival, aquí el reverso tenebroso de 2001 es Interestelar. Es decir, en fin. Tenemos una película que hace Kubrick, absolutamente, que es un prodigio de narrativo, que al final, con un final que intentan adentrarse en lo que podría ser la experiencia de conocer el universo, o el origen del universo, o la realidad última del universo, con ese viaje final alucinante donde evidentemente no se entiende, pero posiblemente es que el ser humano nunca pueda entender cuál es la realidad última del universo, a encontrarnos con Interestelar, que pues eso es como la guardia, el preescolar, de nuevo es volver al preescolar. Una película pueril en el mal sentido de la palabra, no pueril en el sentido de Spielberg, que juega a ser niño, sino de adultos, o sea, lenguaje infantil en supuestamente adulto, porque el mensaje de Interestelar es lamentable. Pero bueno, ya perdona la bilis. De todas formas, lo que quería decir es que llega matando llega a los la ciencia autores ficción, llega el año 68, sale 2001 y todavía estamos en los 70 y el nivel de esa película no es alcanzado, el nivel técnico. No, y nunca será, ¿no? Es de esas películas inmortales, pues... Claro, pero entonces de repente hay una ambición, incluso el mercado demanda una ciencia ficción o un género de ciencia ficción en condiciones. Existe ya casi los presupuestos y los medios de conseguirlo, pero de hecho en esta película a nivel medios y efectos especiales podemos hablar muchísimo porque hay muchas proezas que hacen, ¿no? Pero es la primera película que intentan hacer CGI y no les sale. De hecho, creo que hay unos par de planos que están hechos con CGI, pero prácticamente creo que fueron descartados porque no acababan de cuajar. Hay una ambición de querer contar las historias de ciencia ficción, que por ejemplo Star Wars sí que yo creo que lo hace bastante mejor. O sea, Star Wars, hoy en día tú te puedes reír o no de la película, pero de la primera, pero creo que es una película que a nivel de efectos especiales sigue estando bastante por encima de sus coetáneos. Aquí, en cuanto a la tercera fase, es un poco un quiero no puedo. Hay un techo muy claro. Y es algo que se veía industrialmente. Era esta época de que había esa ambición de querer contar una historia de ciencia ficción con efectos especiales, pero los medios no acababan de. Y entonces es una película muy curiosa porque los planos finales luego los podemos comentar cuando repasemos un poco la estructura de la película. Sí. Pero la victoria de Cuentos a tercera fase es narrativa, porque los planos finales de los extraterrestres... Eso me interesa mucho que digas tu opinión sobre eso. No, hombre, pues es que, a ver... Si quieres, luego entramos. Por cierto, un detalle, porque es muy interesante. 2001 y Encuentros coincide una cosa. Es que los directores, Kubrick y Spielberg, trabajaron en el departamento de efectos especiales. Creo que Kubrick un poco más directamente, pero Spielberg también trabajó en los diseños. Pero es que, de hecho le saquean a todo el equipo. Lo que pasa es que solo Douglas Trumbull era el único norteamericano, claro. y había otro, no me acuerdo, otro montador, y al final no pueden. Pero también es verdad que era una película que necesitaba ya casi del CGI para haberla hecho de manera solvente. Y luego, aparte... venimos un poco también dentro de la trayectoria de Tiburón, que de hecho está el documental, que quien lo quiera ver, que es la odisea del rodaje. Entonces Spielberg estaba muy traumatizado. Sí. Y entonces, por ejemplo... Bueno, ya sabemos, por quien no lo sepa, que Tiburón fue un desastre en cuestión del rodaje, ya hemos dicho, y que el Tiburón no funcionaba, con lo cual no pudieron enseñarlo casi en un rodaje, y eso ayudó un poco a la película. Sí, fue casi impresionante y da muchísimo miedo, pero sigue. No, que entonces vivía muy traumatizado de no querer depender de las inclemencias del tiempo. Entonces hay dos set pieces fundamentales de la película. Uno es la carretera, donde se dan cuando el niño se escapa, allí se encuentran varios cautivados de la ufología. Es un decorado y es alucinante cómo está hecho. Y luego la otra es el punto de encuentro, la base de llegada, donde se dan cita con los extraterrestres, que también es un decorado que hicieron en un hangar en Mobile, Alabama, un hangar donde construían cepelines en la Segunda Guerra Mundial, que era inmenso y aún así tuvieron que ampliarlo, ¿no? Entonces, eso hoy en día ya evidentemente se habría hecho de otra manera, ¿no? Pero estamos hablando también es verdad que, por ejemplo, hay películas de aventuras como Indiana Jones, que son un pulp de los años 30 o 40,
que los efectos especiales, bueno, más o menos necesitas efectos especiales a nivel rodaje, pero no a nivel visualización, porque no tienes que ver prácticamente, bueno, sí que hay efectos sobrenaturales que se recogen, pero tampoco, ¿no? Pero hacer ciencia ficción en los 70, pues como se puede ver, todavía era un reto. Y a nivel efectos especiales, ya hemos dicho, las escenas finales, podemos luego cuando las lleguemos a ellas, se volvieron verdaderamente locos y son todos frutos de descartes. Descartes uno detrás de otro, de Spielberg intentando hacer lo imposible por generar unos extraterrestres que fueran creíbles y no fueran cartón piedra. Entonces me hace mucha gracia porque dice, yo quería mostrar extraterrestres, no gente disfrazada de extraterrestres. Bueno, Steven, quizá no lo lograste, pero da igual, Sí, porque al final, bueno... Ya sabes que cuando se enseñan extraterrestres en el cine es muy delicado, ¿no? Y no suelen colar mucho también. Bueno, pero ¿Alien en qué año era? ¿Se rueda? Sí, no, antes Alien, sí. Bueno, sí, coetánea, de los 70, de ese es año. un alien muy, muy, muy creíble. Es un bicho muy, muy creíble. Pero no hablamos de hombrecillos verdes, a lo mejor. Hablamos de un alien que se le ha ocurrido a Geiger, que tenía toda la imaginación y podía hacer algo diferente. Pero seguramente Spielberg querría hacer unos marcianos, podemos decir, de toda la vida, ¿no? Estos seres pequeñitos, calvos, no sé cuánto, y quería que quedaran bien. Y eso es complicado, porque tenemos la imagen de los hombrecillos verdes y... De hecho, en la peli es que se va viendo las secuencias, porque, bueno, luego llegaremos a la escena, pero primero prueban una cosa, luego prueban otra, luego al final hacen una especie de mix y en ellas pues todo acaba funcionando. Al final acaba funcionando, esto todo se ha dicho. La nave también está muy bien hecha, pero al final las naves son todas maquetas. No hay... La nave sigue siendo, a mí sigue pareciendo espectacular. Quizá la gran nave espacial que se ha visto en la historia del cine. La gran nave espacial. El plano que sale encima, que es espectacular. Y dicen que está basada, bueno, esto es un poco leyenda, en un viaje volviendo, creo que de Alabama, que vieron una refinería por la noche y con las luces. Y si te fijas, pues la estructura, esta catedralicia de la industrial de la nave, sí que recuerda un poco aquí, si vais. A mí siempre me ha recordado, si alguien vive en Alicante, la cementera de San Vicente del Raspeig, que por la noche tiene esas torres y esas luces, ¿no? Y tiene un punto de nave nodriza también. Bueno, si alguien quiere ver ovnis, que coja un coche y se vaya por las noches por las carreteras. Que hombre, los edificios, la arquitectura nocturna carreteril. Y ahí lo homenajea muy bien. Da miedo. Como experto en el tema ovni, te puedo decir que los encuentros en la carretera son un clásico. Y de hecho hay hasta una teoría que lo explica, porque dice que hay gente que conduciendo entra en una especie de trance, ¿no? Hipnagógico. Sí. Y entonces está más predispuesta a ver todo tipo de cosas. Y eso se recoge muy bien en una de las escenas de la película con Roy Neary cuando para en el paso a nivel. ¿Quieres que hablemos de la estructura, si quieres? Sí, si quieres podemos ir entrando un poco en la película. Yo sí quería dejar claro eso, que son películas ambiciosas en los planteamientos de ciencia ficción, pero que al mismo tiempo tienen unas limitaciones técnicas, ¿no? Entonces hace una época muy curiosa, es una época donde hoy en día pues como demuestran miles de productoras de serie Z, hacer efectos especiales no es nada complicado. De hecho es barato, y en aquella época era extremadamente caro, pero era muy imaginativo y eso al final producía pues pequeños milagros, ¿no? A nivel montaje y producción y de efectos especiales, donde, bueno, por ponerte un ejemplo, hay una escena muy conseguida donde todo empieza a cobrar, aparece un ovni y cuando está en el paso a nivel Roy Neary, y todo como que la gravedad pierde, se desarticula, y entonces al final dice, ¿cómo hicieron esto? Posiblemente cogieron el coche con una grúa y lo combaron para que todo se cayera, ¿no? Eso es un efecto especial de toda la vida de artesanal de estos estupendos. Y funciona muy bien porque es la pura realidad, ¿no? Al final. Entonces, bueno, es ese tipo de cosas que hoy en día seguramente habrían hecho un CGI y no hubiera quedado tan bien, ¿no? Claro, que es absurdo. Bueno, tú has dicho antes de que empezara la estructura, hemos hablado mucho de los técnicos que trabajaron Michael Kahn en el montaje, Trumbull, Slocum. Hay que hablar yo creo que el gran protagonista es un técnico, que es uno de los mejores directores de fotografía de la historia, que falleció hace poquito, lo perdimos hace poquito, que es Bill Simon, que yo creo que es casi codirector con Spielberg en cuanto a la luz, la fotografía. Es un protagonista absoluto en encuentros de tal fase y hace que tenga la forma a veces de terror, a veces más humanista, a veces más soleada. Y la luz en esta película para mí es vital. Es vital. Y la noche. También ten en cuenta que, hablando del contexto,
Es una película que por razones de efectos especiales, y esto es un poco divertido decirlo, la gran parte del metraje ves a gente mirando al cielo con la boca abierta dentro de la propia película. O sea, es que no. No, mano, el niño Spielbergiano este es muy importante porque es muy natural y es la fascinación que no tiene que ver con el miedo, porque es un niño que no tiene miedo. Sí, luego ahí contaremos, porque ahí en el making of se refleja muy bien cómo los pequeños trucos de manipulación de Spielberg. Pero sí que es verdad que hay unos planos que dicen que aparte le llamaban al niño One Shot Carry, porque bueno, el niño lo clavaba. ¿Realmente por qué? Porque era una reacción genuina ante ciertas cosas que le proponía. Y luego también, evidentemente, si estamos hablando del aspecto técnico, pues tenemos que hablar de John Williams, que hace una banda sonora pues que es magistral. Más que nada porque dentro de la película la música tiene un papel importantísimo. Tiene un papel importantísimo. De hecho, es el vehículo y el vector de comunicación entre los extraterrestres y los humanos. Al final es la música. Y aparte, pues el score está muy bien. Yo recomiendo mucho Chasing UFOs, que tiene una de las intros más inquietantes para mí. Es una pequeña pieza que al principio está hecho con unos coros de voces femeninas que intentan simular como la llegada de los ovnis, y me parece alucinante. Y luego, evidentemente, pues ya el jingle leitmotiv que se reproduce en toda la película. En nada, John Williams hizo Don Jingles, que es el de Tiburón, y el de Encuentros en apenas 4 años, lo cual dices que eso, más que de talento, es una cuestión de inspiración divina, de alguien que está tocado divinamente, porque hacer 2 cosas que van a quedar para la historia de la cultura popular en apenas 4 años. De hecho, yo creo que también que le haya ocurrido con Spielberg también tampoco es casualidad. Había una conexión, siempre hubo una conexión entre dos. Ha sabido siempre también, tiene una idea un poco operística, ¿no?, del cine, ¿no? Y de que la música juegue un rol importante. Y bueno, aquí es que, bueno, no es que juegue un rol importante, es que forma parte casi de la narrativa de la propia película, es la música como ese elemento de ese puente común. Bueno, hacemos lo de la estructura si quieres. Sí. Bueno, podemos hablar de la película. Bueno, también solo acabar que bueno, es una película que la produjo Columbia. Y bueno, parece ser que era un matchball. De hecho, uno de los directivos le dijo que iba a ser, que hiciera lo que hiciera la película, él iba a ser famoso, porque o bien iba a ser la película que resucitara a la productora o la película que la hundiera. Evidentemente fue un éxito de taquilla descomunal. De hecho, fue no sé si llegó a ser la película más taquillera del momento o estará posiblemente en el top 10 de las más taquilleras de la historia. Y salvó a Columbia, que estaba en un momento muy, muy, muy complicado. Y bueno, luego sí que hay que decir que esto no es la primera vez que pasa, que le forzaron. De hecho, esta es una película que tiene varias versiones. Hay una versión especial, extendida. Luego hay una versión de Director's Cut, luego está la original. Y todo fue porque le obligaron a adelantar Spielberg quería repetir la jugada de Tiburón y hacer una película veraniega, pero le obligaron a hacer una película navideña. Mirando los Oscars, no fue nominado al mejor director, tuvo varias nominaciones en los Oscars, lo de siempre. Pero es curioso que Spielberg pensara en el verano. También es que ya hemos hablado de que el verano en cuanto a cine fue cambiando en esa época. El verano no era tampoco una fecha de estrenos blockbusters como ahora estamos acostumbrados, ¿no? Fue a partir de eso. Fue Tiburón el que inauguró diciendo en verano miramos a la taquilla, vamos a la gente para que la gente vaya al cine, no pase calor y esté ahí, ¿no? Pero eso fue hacía 2 años antes, ¿no? Pero sigue siendo sorprendente que Spielberg tuviera esa visión de que la gente iba a ir a ver esto masivamente al cine, cuando era un tema, hay que decirlo, un tema, no me gusta la palabra, pero un tema de nerds o de frikis, ahora podríamos decir. Lo que pasa es que sí que era parte de, bueno, es un tema. Pero tiene una visión muy. En la cultura popular estaba muy presente de todas maneras. Lo que pasa es que nunca ha sido vuelto a tratar de esta manera como lo hizo. En los 70 el fenómeno ovni era muy potente, ¿no? Sí, era la época más de. Bueno, la gran última época. A partir de los 80 empieza un poco la decadencia. Sí. Y luego ya, pues ahora se ha convertido en algo que sí está ahí, pero no tiene la. Llegó con Expediente X, volvió a tener un poco más de. Pero no, luego también hablar un poco de los hermanos Phillips, que son los productores, que dicen que son un poco los que se encargan de. Dicen que las 2 grandes influencias de la película
Una son los ovnis y la otra es el Watergate. Y claro. que se ve que los hermanos Phillips tenían ahí un punto de que querían reflejar un poco esa conspiranoia tan presente en los 70. Pero es una conspiranoia muy naif, ¿no? Ya lo hemos hablado. Sí, que es un encubrimiento no es un tan encubrimiento siniestro. de que se inventan una cosa, piden que la gente, hacen que la gente se vaya, pero en cuanto se cuelan unos ciudadanos civiles, les tratan bastante bien, diciendo, bueno, sí, ahora le volvemos a su casa, aquí no pasa nada, cuando nadie se lo va a creer, se escapan y les persiguen, sí, pero los persiguen de una manera bastante cutre, y una vez que ya han llegado al final, le dicen a Richard Dreyfuss, vete para adentro con ellos, y total, ¿para qué? Sí. Y a la mujer con su hijo no le dicen nada, está por ahí, se va. Quiero decir que no es una conspiración dura como hemos visto de gente de la CIA asesinando a cualquier testigo que vea cualquier cosa, sino, bueno, sí, estamos aquí, es muy bonito todo, muchas luces. No tiene ese punto tan siniestro, no lo tiene, aunque sí que está presente, forma parte un poco de la película y aparte no forma parte de la película, dentro de la cultura ufológica el encubrimiento del fenómeno por las autoridades es algo patente y es algo que también vivió Hynek, sobre todo. Hynek fue, como decíamos, miembro del Proyecto Azul, del Proyecto Libro Azul, y él era uno de los primeros que sí que reconocía que el Estado estaba ocultando información, o las fuerzas aéreas o el ejército estaba ocultando información, y que había una realidad latente detrás de todo. Bueno, pero también que el Estado oculta información, eso lo sabemos ya no en cuestión de ovnis, sino en cuestión de un montón de cosas que los ciudadanos sabemos lo mínimo. Sí, ¿no? Lo que pasa es que aquí sí que existe la ocultación, sí que forma parte de la mitología fundacional del ovni, ¿no? Eso también forma parte de hecho, yo creo que también esta es una película que luego al final lo comentaremos, que retroalimenta mucha de la cultura ufológica. Porque la membrana que existe entre cultura y, no voy a decir realidad, porque tampoco sería el término adecuado, pero entre aquello que creemos real y la cultura, es una membrana que es permeable en los dos sentidos. Uh-huh. Y yo creo que muchísima imaginería extraterrestre va a estar influida por esta película, que a partir de ahora se convertirá casi en una especie de canon, ¿no? de extraterrestres, porque ya sí que había habido muchos dibujos y tal, pero realmente es la primera vez que se muestran a extraterrestres de manera un poco creíble, ¿no? Aunque ya te digo, creo que no es la gran baza de... Sí, que quiero que lleguemos ahí, por eso vamos a la estructura, porque había una escena que me gusta mucho, que es el segundo encuentro, cuando van al segundo encuentro en la carretera. Bueno, ya lo puedo comentar. En lo que decías de la conspiración siniestra un poco, que es cuando quieren volver a ver a los ovnis después de verlos, y se van a reunir, a veces ese hombre con el cartel, sed amables, por favor. Stop and be friendly. Sí. Y entonces llegan las luces y todos emocionados, alegres, y de repente hay un momento de terror, ¿no? Porque hay mucho viento y parece ser que les están como echando. Y no son los ovnis, sino son los helicópteros de la policía. Entonces los ovnis son la gente amistosa y el enemigo es la ley. Es el orden. En todo momento no. Bueno, con el niño hay una par de escenas que apuntan, pero... Claro, pero ahí vemos un poco de trampa, ¿no? Porque ¿por qué hay un secuestro de esa abducción al niño? No tiene ningún sentido si son amistosos. Bueno, el fenómeno ovni... vive de abducciones, ¿no? No, tiene esos casos y forman parte de la cultura, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el plano inicial, que es en el desierto de Sonora, que aparece, bueno, pues este supuesto Jacques Vallée, Claude Lecomte, que están en el desierto de Sonora y de repente aparecen que bueno, han encontrado algo que parece que es increíble, ¿no? Y entonces aparece el personaje también de David Loffin, que es Bob Balaban, que es un poco que es una especie de su intérprete, pero de una manera un poco sui generis, porque al final ni medio traduce, el otro habla en francés cuando le da la gana y es un poco caótico, y de hecho queda muy bien, porque queda mucha verosimilitud. No. Tenemos que recordar que Truffaut, a pesar de que tuvo mucha relación con Estados Unidos, rodó una película, pero que es británica, Fahrenheit 451 en inglés, que estuvo a punto de dirigir el Bonnie and Clyde de Arthur Penn en inglés, que tenía bastante relación con Estados Unidos. Era un tipo que manejaba muy poco el inglés. Y creo que es una de las razones para que aparezca el personaje de Balaban, yo eso no lo sé. Uh-huh. Porque no se puede defender Truffaut solo. Lo poco que habla en inglés son frases muy, muy cortas y muy... Yo creo que a él le daba mucha credibilidad tener un científico extranjero que hablara en el otro idioma. Entonces, realmente daba un poco igual, ¿no? Y entonces, bueno, es una escena que está muy bien, ¿no? De repente hay una tormenta de arena y están ellos como parece que estén en otro planeta, pero están en el desierto de Sonora, en México, aunque creo que estaban en California realmente. Y entonces se encuentran
porque, como os digo, es fundamental dentro de la cultura ufológica las referencias, pues se encuentran en medio del desierto unos aviones de la Segunda Guerra Mundial, que es la famosa Patrulla 19, que despegó de Fort Lauderdale y desaparecieron en los años 40, y bueno, los encuentran ahora los aviones, ¿no? Y es como, pero bueno, ¿qué está pasando, no? Y bueno, hay una escena que también aparece el anciano, también se ve el rostro quemado. Esto es una de las cosas también, uno de los fenómenos recurrentes dentro del OVNI, ¿no? Las quemaduras ante la exposición de una luz. Y dice la famosa frase del sol salió y anoche me cantó, que es una también muy poético, ¿no? Se había hecho de día, de noche, y el sol le había cantado, ¿no? Entonces ahí es como empieza ese plano, ¿no? Y parece que sean como unos exploradores que están allí en medio de... Y dice, bueno, esto va de ovnis, de estos aviones antiguos. Empiezan a ver fenómenos inquietantes, pero como tú dices, tampoco te explican nada. Lo dejan ahí. Sí. Pero ahí ya estaba haciendo, quien tiene un poco de cultura ufológica, ya estaba haciendo una referencia directa, pues, al Triángulo de las Bermudas, a este tipo de fenómenos que han estado siempre ahí, ¿no? Luego el siguiente plano también es fundamental. Sale en Indianápolis, que también es una conexión con Stranger Things, que también sucede en Indiana, que es una torre de control, que es un plano muy reminiscente del incidente Manises, ¿no? Que es que empiezan a ver que varios aviones empiezan a ver unas luces que les están siguiendo, ¿no? También es muy curioso como al final el operario de la torre de control hace una pregunta en abierto, una ronda de ¿queréis reportar que habéis tenido un incidente OVNI? Y todos resignados van diciendo que no. Como todos van... como que una especie de conspiración del silencio en torno a lo que está ocurriendo. Entonces, verdaderamente Spielberg lo está haciendo un muy buen trabajo, porque no está siendo nada obvio, pero ya está empezando algo está ocurriendo, ¿no? El siguiente plano, que es... Bueno, un plano que es la casa donde vive el niño, donde vive Gillian Giller y su hijo Barry Giller, un matrimonio, madre soltera con hijo, que es uno de los esquemas. De hecho, yo creo que es casi la familia de T, trasplantada allí, y luego ya veremos el aftermath de esta película, que es pues E.T., que sería, por supuesto... Para mí es una película que ya, evidentemente, pues está a años luz, ¿verdad?, de esa tercera fase. Ya para mí es otra cosa. Es otra cosa. Aunque unen un tema de familias y hecho, cómo afecta una presencia extraña, ese sí que es un cuento, es un cuento, ¿no? Mientras que esta es otra cosa, ¿no? Esto es aquí real, quiere contar algo y realmente utiliza elementos familiares, pero es que Nete quiere contar un divorcio. Quiere contar un divorcio y saca un extraterrestre, pero entonces no es lo mismo. Y entonces a mí me gusta mucho, ¿no?, la escena de que, el niño está ahí en la casa y pues de repente parece que hay unas luces, empiezan también recuerda un poco a Poltergeist, que se supone que también esos juguetes que empiezan a cobrar vida. Entonces aquí, en el making of se puede ver cómo Spielberg jugó muy bien con el niño, ¿no? De repente hay una escena que de repente se encuentra toda la cocina hecha trizas, ¿no? Y cómo las caras del niño de sorpresa y de miedo, y todo lo va explicando, cómo para sorprender al niño de repente lo llevaron a la cocina sin decirle nada. Dice que se lo trataron muy bien siempre y que siempre le explicaban todo, pero en ese caso le pusieron a un señor disfrazado de gorila. Entonces se ve el rostro del niño como tiene algo de miedo, de inquietud, pero enseguida decía que el gorila, que era uno de los operarios, se quitaba la capucha y veía que era un amigo suyo. Entonces se ve perfectamente en la película como el niño tiene una cara de susto y de repente sonríe. Y ahí se acaba toda la tensión. Realmente no había una figura inquietante, ¿no? Y luego, pues, en todo el rato, por ejemplo, cuando quería hacer una sorpresa y que se alegrara, pues le ponía unas luces y de repente le regalaba unos juguetes. Entonces el niño, de hecho, en la película queda reflejado como el niño dice juguetes, porque Spielberg sabe manipular muy bien al niño de una manera así muy bien intencionada, todo se ha dicho. Y el niño la verdad es que lo hace fantástico y es una fuerza tremenda porque le da mucha verosimilitud, ¿no? Luego el siguiente plano ya vamos entrando en los siguientes protagonistas, que es Richard Dreyfuss, que él lo dice también, que llega un momento que busca un hombre de acción, pero luego al final él decía que cuando quería encontrar su personaje con el que se identificaba utilizaba a Richard Dreyfuss, era el científico en Tiburón, y aquí es este hombre de la calle que tiene un trabajo trabaja en una compañía eléctrica y llegan las naves y se produce un apagón. Y entonces, para mí se produce el plano fantástico de que coge el coche, que un coche le viene por detrás, luego aparece otra luz, la luz se levanta, está en el paso a nivel y tiene un encuentro, y es esa obsesión. De repente tiene un encuentro extraterrestre, que es arquetípico, el del paso a nivel, y entonces se dedica a perseguir a los extraterrestres. Y hay una escena famosa que se produce en el set piece, que se encuentra al niño
El otro niño que teníamos se escapa de la casa siguiendo unas luces y se encuentran todos en este set piece que hace, que es la carretera, que es un decorado, que bueno, que tiene un plano, casi atropellan al niño, aparecen las luces, aparecen los coches de policía persiguiéndole, que es casi una escena casi que recuerda a los Blues Brothers con toda la policía, acaban los coches por ahí, es una escena muy divertida. Y al final vemos como, bueno, poco a poco ya ya se ha hecho un poco el planteamiento de personajes esencial, ¿no? Ya han salido Truffaut, Claude Lecomte, la madre y el niño. Sí, bueno, la narración está muy bien, una narración en 3 fases, ¿no? 3 historias paralelas, que era coincidieron muy buen punto. A mí me parece fundamental la del coche, la del paso a nivel, porque es casi quinta esencial de lo que es un encuentro ovni. Las que en la cara, el coche que no funciona, empiezan a haber fenómenos extraños y luego el avistamiento en sí, ¿no? del ovni, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya se va viendo cómo empieza a haber todo lo que va a ser un poco el corazón de la película. Si yo tuve la curiosidad, lo que pasa es que no está del todo colgada en internet, pero sí que tú ves planos de Firelight, la película que hizo Spielberg cuando era adolescente, y hay planos casi calcados de esta escena, ¿eh? Cuando van las luces por ahí persiguiéndolo la policía y la gente, bueno, ahí casi que se puede ver que hay planos casi calcados, ¿no? Y ahí también empieza a haber un poco la incomprensión, que también es fundamental de bueno, pues quien se dedica un poco, lo digo por experiencia, al tema del ovni, pues te pueden ver pues como eres un colgado, estás estudiando algo que no vale para nada, estás obsesionado con una cosa que no tiene ninguna base real, y empieza el protagonista Roy Neary, Richard Dreyfuss, pues empieza a sufrir esto en sus pruebas Harris, porque empieza poco a poco a obsesionarse con el tema de saber que estos son. Y hay una escena que esa noche despierta a sus hijos, tenéis que venir a verlo, ¿no? Y eso es una escena que Spielberg reconoce que le pasó con su padre, que una noche lo despertó y los llevó al campo a ver una lluvia de estrellas, ¿no? Y bueno, al final aquí hay un punto autobiográfico. Y ya empieza a ver Roy Neary que, bueno, pues se empieza a sentir un poco un paria, ¿no? Porque está obsesionándose además con algo, con una visión que no acaba de ver, de entender cuál es, que es una especie de montículo, ¿no? Con la crema de afeitar. Poco a poco vamos viendo que está afectado, está intoxicado por algo. Que al final el personaje de Dreyfuss es más niño que sus hijos, porque hay una escena que parece una tontería, pero cuando él intenta convencer a los hijos de que vean Pinocho, ellos quieren ir a la bolera, creo, no lo recuerdo bien, otra cosa que no tiene que ver con el cine, y él le dice, tenéis que ver Pinocho porque os va a cambiar no sé cuánto la vida, y al final él acaba siendo un niño en su casa, y si los niños, bueno, se le apela mucho las luces o lo que haya, ¿no? Aunque es sorprendente, ¿no? Un niño, yo cuando eres niño, los ovnis tenían que tener un poder de fascinación tremendo, ¿no? Hay unas luces ahí que no se sabe. Sí, yo creo que quiere ahondar un poco en la soledad del padre y entonces ahí fuerza un poco los niños querían jugar a cosas más convencionales, más jugar al béisbol y esas cosas. Sí. Y luego, pues en paralelo también volvemos a ver. Por eso me encanta mucho la idea de globalidad de la película. Pues la escena del desierto del Gobi, que aparecen estos 4x4 de Naciones Unidas con Claude Lecomte, y de repente se encuentra en el Cotopaxi, un barco desaparecido también, que aparece de la nada en el desierto del Gobi, ¿no? Y luego otra escena que también está muy, muy, muy bien, que son que está ambientada en Dharamsala, en el norte de la India. Y bueno, están todas allí, es una escena loquísima, ¿no? Que salen todos allí como un mogollón de indios corriendo, ellos van por allí y todos están todos como cantando y ponen a cantar el jingle de na, 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 que todos conocemos hasta la saciedad. Y bueno, es una escena que, bueno, pues casi parece una película o de folclore o un documental, ¿no? Y hay unos planos de Truffaut corriendo por ahí por el medio del campo, todo en movimiento, que son verdaderamente, a mí yo creo que es la escena que más me gusta de la película, ¿no? Y al final le preguntan, ¿a dónde viene este ruido? Y todos señalan de arriba del cielo, ¿no? Y queda como... Entonces volvemos que de nuevo, como dices tú, no te están contando nada, o sea, simplemente están mostrando que hay algo que está pasando, ¿no? Sí. No aparece una voz en off y te dice nada, ¿no? Realmente empiezas a ver que se están poniendo en marcha ciertas fuerzas y ciertas situaciones y cómo desde las más altas instancias de las científicas o mundiales se toma de una manera, y cómo desde la vida cotidiana también hay gente, de este hombre de Indiana, que está empezando a converger también hacia un punto, ¿no? Entonces ya vamos... tenemos a dos personajes que ya han perdido un poco la razón el contacto con la realidad, ¿no? Y están imbuidos, como son Melinda Dillon, generalmente Melinda Dillon, sobre todo porque está obsesionada con
dónde está su hijo. Aquí todavía no ha Bueno, desaparecido. no ha desaparecido todavía. Sí, todavía no ha desaparecido, aunque sí que está medio imbuida, porque sí que va a ver los extraterrestres. Sí, ya empieza a tener cierta... Bueno, pues ella ha sido testiga del fenómeno y también empieza a obsesionarse un poco con todo lo que... Está tiene que obsesionarse. Ella también ha hecho unos dibujos de una especie de silueta, que no sabe muy bien qué es, una especie de montaña o de algo que luego veremos, ¿no? Y luego también otra escena que me parece importante, que es después de que se ve el Claude Lecomte está haciendo como estos viajes por todo el mundo y está recabando una información que tiene un patrón común y tiene una especie de cita allí en un auditorio muy extraño con científicos y maravillosa secuencia con el alfabeto un alfabeto vacío. Sí, un auditorio vacío. También tiene un punto de globalista, porque casi me recuerda un poco al esperanto, ¿no? Sí. Un poco de los extraterrestres no van a hablar inglés. ¿Vale? O sea, eso también es un punto de partida, ¿no? Los extraterrestres no van a hablar inglés, van a hablar algo y al final... Bueno, eso con la llegada, por lo menos tiene ahí un punto de conexión, que que hay unos extraterrestres que no hablan inglés, sí, hombre, y hay que buscar un nuevo lenguaje. Sí, lo que pasa es que aquí, bueno... Nada, en fin. Y luego aquí pues empiezan a hablar con el lenguaje de signos, que es algo muy universal, la música es algo universal. Entonces tiene ese mensaje muy universal. Es una película muy universal en el sentido de muy humanista y de todo el mundo y como... Posiblemente un pastor de la India se podría comunicar igual con un extraterrestre que un lingüista de Harvard, ¿no? En The Rival. No haría falta tampoco demasiado. Entonces, bueno, es un poco lo del alfabeto Kodali, que también tiene... que empieza a ver que hay unos puntos en común ahí de un fenómeno y ya parece que hay una idea de abordarlo, ¿no? Y luego también empieza a ver otra vez cómo, y esto es muy fundamental, como dices tú, que la gente vuelve a esa carretera, pues aparece fantástica. toda la familia otra vez, ¿no? Y las familias que habían estado en el primer encuentro vuelven a darse cita, y es cuando juega de nuevo a explicar los equívocos, que parece que ya los extraterrestres son los helicópteros del gobierno y los desalojan de allí porque están en algo que no deberían, ¿no? Y bueno, y luego en el mismo tiempo se ve esta dinámica hostil del gobierno. Pero es como dices, esto es una hostilidad soft. Sí. No es una hostilidad de hombres de negro, inquietante, siniestro, sino que bueno, es una... Recordemos que tiene una reunión con el alcalde, ¿no? Sí, eso luego que lo eso vemos. es algo con las fuerzas aéreas. Con las fuerzas aéreas, que es algo que me parece alucinante, que me gustaría que te dieras tu opinión. Es una escena importante a la que llegaremos, porque luego también hay una que a mí me parece, yo creo que es casi mi escena segunda o de la favorita, que salen en Goldstone en un radiotelescopio y notan una secuencia. Entonces el personaje de Bob Balaban, David Loffin, que es un cartógrafo, descubre que les están dando posiblemente unas coordenadas. Entonces cogen una bola del mundo y la van tirando por el medio, por el pasillo, la van empujando porque van. Y al final dicen que se dan cuenta que en Wyoming hay un punto en el que parece que les están señalando de que va a haber un encuentro, ¿no? Bueno, no, en ese momento no lo sabemos. Le están diciendo que ahí va a haber una... Y entonces, bueno, aquí es cuando volvemos otra vez a la escena de abducción del niño. Sí. Que yo creo que, como hemos dicho antes, Spielberg casi juega a jugar al cine de terror. El cine de terror. Ahí vemos la secuencia de terror. Luego veremos que tiene su razón de ser porque hay una escena... Bueno, hay un caso muy famoso que se llama el caso Hopkinsville, que apareció en Kentucky, que es una familia que fue acosada por extraterrestres durante una noche. Es un caso curioso. Y bueno, al final hubo disparos, de hecho hubo ahí hostilidades, ¿no? Y era una especie de duendes verdes que estaban ahí como en la película de Señales, un poco Gremlins, ¿no? Hay una especie de mix. Recordemos que Spielberg tiene una serie llamada Abducidos. Taken, sí. Que habla del tema de la abducción, sí, ¿no? Luego, si quieres, podemos hablar de Taken y de T, porque es un poco las consecuencias o las secuelas de rodar esto, ¿no? Sí. Y las cosas que se dejan en el tintero, como la recuerda. Pero Night Skies iba a ser un proyecto que se convirtió luego en ET. Él quería rodar, tras haber hecho una película tan positiva, tenía un poco la idea de hacer algo un poco más, se ve que se quedó con ganas aquí, de hacer algo un poco más oscuro, ¿no? Pero al final haría ET y arrasaría para siempre, ¿no? Pero aquí sí que se ve, pues eso, una escena muy famosa que me da mucho miedo, cuando empiezan a bajar los extraterrestres por la chimenea. Luego la escena fundamental, que esa fue, en el montaje fue añadida porque quería añadir un poco de tensión, que es muy sencilla, que es que los tornillos de una trampilla empiezan a desenroscarse, ¿no? Y a levantarse. Y es una escena muy sencilla, pero que es muy inquietante. Y luego, como dices tú, que bueno, si los extraterrestres eran tan buenos, ¿por qué se llevan a un niño en mitad de la noche? Pues bueno, porque el fenómeno ovni es así. Sí, en una escena
que es muy de home invasion, es un ataque a una Sí. casa, ¿no? Sí, No, sí, sí. no salen esperando un encuentro en paz como sí que pasa al final, ¿no? Luego está el plano famoso de la puerta, que abre la puerta Sí. y se ve la luz roja, Yo- que está, de hecho, plagiado por Expediente X en el secuestro de la hermana de Fox Mulder. Claro. Pero bueno, Spielberg, no dejemos pensar que es un director eminentemente visual y ahí se la vio, dice, yo tengo que rodar esta secuencia, ¿no? Esta secuencia de abducción, lo tengo, aunque vaya un poco en contra del quizá el mensaje de la película, lo tengo aquí para tengo que hacer una película sobre ovnis, tengo que hacer este plano y se lució, no dejar ser uno de los grandes momentos de la carrera de Spielberg, Sí. todo es abducción. El problema bueno, no el problema, la realidad del fenómeno ovni es que es una realidad mixta, o sea, dice gente que dice que son fuerzas de la luz, hay gente que dice que son entidades negativas y no hay tampoco un consenso, sino hay casos que parecen ser que tienen un comportamiento negativo y otros que tienen un comportamiento positivo. La película, como tiene ese espíritu tan noble y tan positivo, pues bueno, pues yo creo que forma parte de la folclore del pero, aquí está visto, pero al final, con 4 matices más hubiera sido de terrorífico, ¿no? El niño, Sí, sin duda. el niño en vez de sonriendo lo pones llorando y es una película ya de terror, ¿no? Pero el niño es que está completamente feliz, ¿no? Sí, Que está una como excursión. jugando, está como Sí, jugando. sí. Entonces, bueno. También es un punto de extraterrestres que quieren jugar con los niños porque a lo mejor ven la pureza del alma humana, no lo sabemos, ¿no? Y luego se da paso a esta famosa reunión de The Bunkers, que a ti te hace bastante gracia. Sí, quería comentar cómo es esa hablando los testigos con las fuerzas del orden con luz de calefón sobre los ovnis de forma como si hubiera una reunión Sí. de queremos limpiar la calle o queremos cambiar el nombre de la calle con los vecinos, A con ver, el alcalde. este tipo de situaciones se han dado, por ejemplo, en las luces de Fénix. Este tipo de encuentros las luces de Fénix es un caso curioso que se produjo en el año 97 en Sí. Estados Unidos. Y este tipo de reuniones se han tenido que dar y las fuerzas aéreas o las administraciones han tenido que dar como una respuesta común porque hay un escándalo vecinal, ¿no? Sí. En este caso hay un niño que ha desaparecido, empiezan a haber gente que está viendo luz, entonces está ocurriendo algo. Y en esa pequeña reunión ya se meten muchísimos elementos. Entonces, en primer lugar, ellos dicen que todos son fruto de histeria colectiva, de que la gente está teniendo percepciones incorrectas de otras cosas, de otros fenómenos que son naturales. Y entonces hablar de las fuerzas aéreas, pues saca una foto de un platillo volante que luego dice que ha sido lanzada con un frisbee en su jardín, ¿no? Eso es un poco como queda muy claro. Luego también hay un fenómeno que luego se ha acuciado mucho en el tiempo, que es la paradoja de las cámaras de fotos. Hay una correlación paradójica entre el número de dispositivos de fotográficos que la gente lleva con ellos y el número de avistamientos. O sea, Sí. y es inversamente Tu proporcional. teoría. ¿Quieres volver a decir tu teoría del móvil? Sí, entonces, cuanto más móviles hay, Sí. hay menos avistamientos. Y esto ya se dice, antes de que existiera el móvil, ya se dice en el 78. Decía, ¿cómo si hay tanta gente que no tenía móviles, tenían cámaras? Sí, siempre. No hay pruebas irrefutables. Bueno, porque posiblemente estamos hablando de algo que tiene una realidad psicosocial o ajena a la objetividad de una cámara, ¿no? Entonces no se puede captar. Y entonces, bueno, hay también otra escena muy interesante, como que están ahí hablando y de repente se levanta este señor, que es Robert Blossom, y empieza a decir, yo vi una vez al Bigfoot, ¿no? Yo vi Sí. una vez al Sasquatch, ¿no? Y entonces como que rompe la reunión. Es decir, ahí ves la cara de Richard Dreyfuss y decir, ostras, me estoy posicionando con los colgados. Sí. O sea, esta gente, me podré fiar de ellos o no, pero creo que tienen cierta sensatez, ¿no? O me están ocultando algo, ¿no? Pero yo es que me estoy posicionando, y esto es algo que también le puede parecer a mucha gente que está en el fenómeno ovni, que intenta aproximarse de una manera un poco racional, y al final tienes que acabar gestionando este tipo de comportamientos irracionales, como es el Bigfoot, que forma parte también de la folclore norteamericano, ¿no? Y bueno, como todo el mundo se quiere decir, ostras, ¿con quién me estoy alineando yo, no? Con el comillas, loco del pueblo. Sí, pero independientemente luego de seguida se hace un dibujo de la montaña en un periódico, con lo cual Sí, es algo que lleva dentro. No, es que parece... Es algo irracional. Hay algo ahí que está todo el rato persiguiéndoles, ¿no? Y entonces llega ya el plano, para mí, demoledor de la película, que es el del puré de patatas. Sí, Que mítico. es una escena... Mítica. Bueno, que también los hijos lo hacen muy bien, ¿no? De hecho, uno era un sobrino de Richard Dreyfuss. Y ven cómo pues, el desmoronamiento en directo de su padre, ¿no? Y cómo el padre llora en medio de la comida porque Sí. se está dando cuenta que está perdiendo la razón. Y esa idea, tú como niño, de pensar que tu padre, que tienes que por, bueno, pues Que lo ves como una fuente de autoridad Sí, y de y estabilidad sabiduría. y pues es una persona Tú, que tú eres duda, tú eres más estable que él. Sí. duda, que se desmorona, ¿no? Y es un plano durísimo, durísimo, durísimo. Que entonces para mí me vuelve loco ese plano con la
con el puré de patatas, cómo empieza... De hecho, yo desde que siempre he comido puré de patatas siempre he hecho lo del tenedor. Hay que recordar la mítica escena de los Simpsons, cuando se hace payaso y hace una carpa de circo Homer Simpson porque está obsesionado con meterse en la escuela de payasos, que es la grande referencia a Encuentros a tercera fase en la cultura popular. Sí, hablamos de una escena. Como siempre, Spielberg es grande en lo espectacular, pero las escenas familiares le encantan. Le encantan, sí. Es que le vuelven loco en esta... La película de Tom Hanks, El puente de los espías, sí, siempre que habla de secuencias familiares, la sabe narrar muy bien. Y narrar muy bien porque es algo que obviamente le afecta. No, y aparte que todo el mundo tiene un pasado. O sea, no todo el mundo ha visto un ovni, pero todo el mundo ha tenido una movida en una comida familiar. Sí. Entonces, identificarte con ese tipo de escenas. Pero como vemos, lo del puré de patatas trasciende a la maqueta, que para mí me parece una cosa muy chula. Que es como, bueno, pues él empieza a tener esta visión mística de algo que no sabe qué es. Y entonces él tenía en su sótano o en su garaje, tenía una especie de maqueta de trenes y allí empieza a montar una especie de montaña enorme y empieza a vandalizar al vecindario, se vuelve completamente loco y empieza a liar la parda allí. A mí me encantan las escenas que son casi humorísticas de tirando arena por una ventana. Muy divertido porque y muy triste. Ya no puede entrar por la puerta, tiene que entrar por la ventana porque ha creado una montaña dentro de allí con ramas, tierra, empieza a hacer ahí una especie de... Sí, entonces, y hablamos de una escena que es la ruptura familiar completamente, pero que es muy divertida en realidad. Sí, por eso que a mí me gusta ese Spielberg porque luego se hace mucho más solemne y aquí se ríe un poco de la desintegración de su familia, que bueno, tampoco está de más. Y pues es muy interesante porque en paralelo sí que se ha producido el cover-up, ¿no? Que es una... Bueno, pues se ve que han descubierto que las coordenadas que les dan los extraterrestres es en la Torre del Diablo en Wyoming. Entonces allí montan, que es una escena muy divertida, como van montando camiones falsos, hacen un descarrilamiento de un tren, hay que evacuar y es el cover-up, ¿no? La famosa idea de que... Entonces esa noticia sale en los telediarios y entonces ya se produce la conexión, ¿no? De Roy Neary, Gillian Gillen, todos van viendo que su visión realmente, y luego más personajes que acaban apareciendo... Estaban todos teniendo la misma visión, ¿no? Todos estaban teniendo la visión de que le estaban haciendo un llamamiento a ciertas personas que tenían que dirigirse a ese punto, ¿no? Por un lado había esa vena científica de coordenadas y por otro lado esta vena mística de gente que empieza a experimentar estos sueños lúcidos o premonitorios que les están indicando que allí se va a producir algo, ¿no? Y entonces ya es cogerse todos la aventura al road movie de nos vamos a ir todos a Wyoming, aunque se van por separado, luego se encontrarán. Sí, en esa escena que parece la lista de Schindler, con todos metiéndose en el tren, en trenes ahí masivos, y ese abrazo entre los dos, ese abrazo de conexión de dos personas que no se conocen, pero están conectadas por una especie de locura sin razón. Hayan sintonizado con algo que va más allá de ellos. Sí. Y entonces esto es algo que es muy curioso, que se produce este cambio este puente entre los dos mundos que Truffaut lo hace muy bien y de hecho él lo dice Spielberg que lo elige porque la vio El niño salvaje de Truffaut, que veía que era una persona que tenía muy buena mano con los niños, le veía una bondad. Entonces el frío científico que va recorriendo el mundo investigando fenómenos se da cuenta de que hay cierto tipo de personas, porque como dices tú, estas personas luego las acaban deteniendo, intentan entrar en la zona, los acaban deteniendo y es una escena muy divertida porque ellos se ponen las máscaras, se van con un canario para ver si el canario, porque se supone que ha habido un accidente de tren y hay un gas nervioso en la zona que es... y a dónde llega la conspiración, porque cuando los atrapan el canario dice Dreyfus que el canario está vivo, dentro no hay gas y luego un policía saca un canario muerto, o sea, llegan a matar al canario para que parezca que hay un gas. Fíjate, en una película sin víctimas tenemos la víctima del canario inocente. Sí, pero luego aparece otro que no sé si muere o queda inconsciente con lo que le fumiga el helicóptero. Claro. Dices tú, ¿no? Bueno, se nombra de que el gas, más adelante, cuando huyen ellos, de que es un gas adormecedor. Bueno, es que se lo dice el militar a Truffaut. Y yo tengo la idea de si se lo dice como sabe que es un científico, para decirle no va a pasar, o realmente se los quiere encargar, pero le dice que eso para engañarle. Claro. Pero como la película es así ingenua, creamos que los militares quieren adormecer a la gente y nunca matarían a un civil. Que en inglés se dice cuando quieren matar a alguien así en plan eutanasia, le dicen lo han puesto a dormir. Sí, por eso digo. Y entonces, bueno, la idea es que sí que Truffaut hace el puente entre el mundo científico y darse cuenta de que ahí la gente común tiene otro valor, ¿no? Para ellos, ¿no? Y se empieza a dar cuenta de que esta gente, que ellos a través de sus medios están preparando y un dispositivo que ahora se va a ver, que de hecho es todo espectacular también, y es un decorado, como hemos dicho, y se monta ahí un tinglao. Él se da cuenta de que la gente común también tiene una conexión con el fenómeno, ¿no? Y bueno, al final, pues...
los detienen. Hay una escena también muy chula que los van a transportar en un helicóptero, se quitan la máscara y varios, entre ellos 3 o 4 personas, se van monte para arriba, ¿no? Sí. Porque quieren ir a la... Que es una cosa que luego se verá en muchos capítulos de Expediente X, el correr a una montaña. La montaña como elemento de contacto. Pero en esa secuencia, muchos de estos locos, bueno, que están sin razón ahí, en realidad, cuando les pillan, quieren volver a su casa. Pero es que han ido allí y no saben por qué. Sí, no quieren que los lleven a claro. su casa, estar seguros, pero no saben porque no saben qué hacen ahí. ¿No? Sí, habían tenido una llamada. Una llamada. Que no sabían entender. Y entonces, bueno, al final se hace un pequeño grupo, pero solo los protagonistas son los que acaban llegando a las inmediaciones de la montaña. Y allí, pues es que se han montado, pues eso. Ahí ya se descubre un poco cuál es el leitmotiv de la película, que es que los extraterrestres nos están dando unas señales y se ha montado la sociedad humana o global, sobre todo con personal norteamericano, científicos franceses. Habían montado ahí una especie de joint venture para recibir a los extraterrestres. Entonces han montado, con el tema del leitmotiv de la música, pues han montado allí un sistema musical, con un pianito, con un teclado, con unos juegos de colores. Y aparte allí también en todo momento se ve una especie de seres extraños, o sea, de seres humanos, pero que van ataviados con unos trajes rojos, con gafas de sol, un aire muy marcial, que no se sabe muy bien que están allí, ¿no? Que son gente que parece que está allí como un destacamento especial, pero no se sabe muy bien para qué, ¿no? Y entonces se descubre eso, de que bueno, pues la NASA o los organismos pertinentes han montado una especie de embajada para darle la bienvenida y establecer un contacto con los extraterrestres. Que esta es una idea que es muy sugerente dentro de la ufología, ¿no? Es cómo se plantearía, que también de hecho sale a lo mejor en The Arrival, o cómo nos plantearíamos una interacción con un extraterrestre, ¿no? Y es algo curioso, ¿no? Bueno, aquí hay gente que dice que realmente los humanizamos mucho, que puede ser que fuera una cosa mucho más surrealista. Yo soy también partidario de esa opción, y de hecho es algo que también en Arrival me chirría mucho, porque parece ser que hacen un encuentro que al final tiene sentido, ¿no? Yo creo que sobre todo un encuentro con una civilización extraterrestre no tendría ningún sentido. ¿Qué serían sonidos, ruidos? Es que como no podemos entenderlo, intentar comprender algo que seguramente no sea lo que nos están diciendo. En contacto y no nos hemos dado ni cuenta. Sí. O sea, que es que tampoco es una cosa muy compleja. Lo que sí que también hay que reconocer a nivel industrial es que la película además se ve en el rodaje que ponía un cartel que ponía ni desde Cecil B. DeMille, porque se había hecho el mayor decorado de casi de todos los tiempos para recoger esta escena, ¿no? Que es allí donde se supone que va a aparecer la nave. Y bueno, es un despliegue tremendo. De hecho, hubo una tormenta, se tuvieron varios incidentes. No llegó a ser catastrófico como nivel Tiburón o Apocalypse Now, pero también fue un poco accidentado. Y allí, pues entonces ya se va a plantear ese diálogo entre extraterrestres, y todos tienen un crescendo. Primero van llegando unas luces, empiezan allí a maravillarles, y ellos ya al final, Roy Kinnear y Gillian Gillen, ya directamente, como dices tú, llega un momento y llegan allí y ya... Es que también es gracioso porque en los planos finales, hoy en día, de hecho en The Arrival se ve, los militares aparecen siempre. Aquí no hay militares. Sí, no hay militares. En el punto de encuentro no hay ni un arma. Eso es algo bastante ahí está lo naif, no sé cuánto. No importa el peligro, si van a venir con un rayo nos van a desintegrar. Sí, claro, por eso, a ver, que llevar armas para qué. Si va a una civilización capaz de llegar hasta nosotros, surcar el universo, ¿qué vas a llevarte? ¿Un fusil? Sí, es la victoria de la humanidad, de la ciencia frente a otra... Entonces, tampoco, bueno. Y entonces, bueno, se ve ese despliegue, ellos ya se mezclan allí con todo el mundo y bueno, pues entonces empiezan a producirse este baile, ¿no? Que se empiezan a ver. Como hemos dicho, los efectos especiales, se intentó hacer cosas CGI, pero no fue posible, y hay un gran nivel de maquetas. También es curioso como mucha gente dice que es una película donde los actores están todo el rato viendo cosas que no saben lo que son, porque fueron añadidas después en la producción. Es una película que tiene una postproducción tremenda, muchísimas cosas, ¿no? Entonces es complicado pues tú imaginas a todo el mundo, como dices, una película que se ve mucha gente gesticulando y mirando al cielo todo el rato sin saber muy bien lo que está haciendo. Y el asombro. Y entonces, bueno, al principio, a mí me acuerdo que de pequeño se me llamó la atención porque aparecen 3 ovnis, aparte son ovnis muy, muy absurdos, con formas de colores, de todo tipo de... No son naves al uso. Y también tiene que ver un poco con la casuística, porque ese tipo de naves se han visto. O sea, no
no se ven naves de Star Wars, sino que se ven cosas muy raras, con colores Sí. psicodélicos y formas muy, 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 muy poco convencionales, ¿no? Y entonces se empiezan a mantener ese contacto a través de la música. Ellos a través de la música, tocando el famoso jingle, empiezan a esperar una reacción de los... Entonces esa es la primera suite es esa. Y luego la segunda suite es cómo de repente aparece lo que es la nave nodriza, que es el plano fundamental, que aparece por encima de la Torre del Diablo, una nave inmensa, ¿no? Una especie de ciudad que se desplaza majestuosamente por el cielo. Y nada, y de repente pues sí que aparece esa gran nave y empiezan a tener el contacto, que es una escena que empiezan a hacer un contacto musical y ellos empiezan a responder. Y al final no se trata tanto de decirte un mensaje, es un reconocimiento del otro, ¿no? A través de un vínculo estamos común. aquí, ¿no? Sí, estamos aquí. Y eso ya me parece algo comparado con otras películas como, por ejemplo, vuelvo a decir, The Arrival, donde necesitan montar un argumento absurdo completamente. Sí, la guerra, ¿no? No, aquí simplemente es un reconocimiento del otro a través de un vínculo común. Y es un plano fundamental que luego se va a ver entre un diálogo que existe entre un extraterrestre y el propio Claude Lecomte, ¿no? Y aquí sí que volvemos a hablar un poco que decimos que creo que es importante que hablemos un poco de, bueno, cuando llegan allí, pues de repente, como hemos dicho, la primera suite aparecen estas naves, luego la segunda suite aparece la nave nodriza, la tercera suite, evidentemente, ya se va a cerrar todo, es que se abren las puertas. Todo esto dura casi 30-40 minutos, o sea, es una escena es un planteamiento largo. Pero entonces aparecen, por ejemplo, los pilotos de la patrulla 19 que habían desaparecido, la tripulación del barco, el niño, que también es una escena muy emotiva, porque dice que se pone a llorar, porque le dicen que no va a ver a sus amigos y piensa en sus amigos de verdad, y de hecho se ve como el niño se pone a llorar de verdad, y la actriz le contagia y se pone a llorar. Y una escena súper potente que se ve al niño llorando, que quiere decirle adiós y tal. Y es una escena muy, muy intensa, ¿no? Y entonces llega el momento clave de que es que hay que ver a los extraterrestres, que, bueno, hasta ahora habíamos visto pues en Star Trek a mucho cartón piedra y mucha tal. Y entonces, bueno, al principio pues se ve una escena, para mí todavía sigue siendo... También sale el cameo, perdón. No. Sale el cameo de Allen Hynek. Sí, el hombre con pipa. Con una pipa, que bueno, como digo, es el verdadero ideólogo de la película, es él, no es Jax, ¿vale? Y entonces aparece el extraterrestre que al principio ellos querían haber hecho una marioneta. Entonces hay un extraterrestre que sale allí con una esa especie de araña. rarísima. Sí, sigue siendo una cosa más extraña que de la filmografía. No sé por qué no la han quitado, pero a mí me hace gracia. Pero sigue siendo una rareza dentro de una película muy medida. Se ve que es una marioneta. Sí, pero es una cosa muy rara. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es un animal de compañía que tienen ellos? No, a ver, es él lo que dice que quería... Él son todo descartes. Intentaron hacer marionetas, pero no les salieron. Y se dieron cuenta que además querían hacer 50-60 extraterrestres. Y entonces era imposible, todos los cables, al final era ingestionable. Entonces, bueno, se quedó esa imagen ahí porque, bueno, les pareció lo suficientemente extraña y porque también Spielberg dice, no sé si justificando a sí mismo, que quería hacer que no había un solo tipo de extraterrestres, que ellos también eran diversos, ¿no? Entonces este es el primero que sale ahí como una especie con brazos gigantes. Sí, y es una especie de, bueno, pues de heraldo que llega allí y se presenta. Luego el siguiente plano aparecen, que aparte aquí hay una historia, si os metéis en el making of, lo probaron todo. Probaron que los niños se movieran a cámara súper rápida y la gente se moviera a cámara lenta porque querían hacer que ellos eran una especie así de extraterrestres que se movían súper rápido. Entonces ellos se iban a mover normales y los seres humanos habían a coger a mínimos que se iban a mover lentamente. ¿Para qué? Para luego subir la velocidad todo. Los humanos parecía que se movían normales y los otros se movían de una manera súper espectacular, ¿no? Y de hecho hay planos que salen ahí como, bueno, una escena loquísima, ¿no? Que al final algunas entran pero al final no. Y son niñas. Steven Spielberg decía que no quería que parecieran gente disfrazada extraterrestre y yo insisto que no lo consigue porque parecen gente disfrazada, eso no lo puede llegar a evitar. Y bueno, pues a ver, tiene su encanto evidentemente, pero realmente no creo que sean lo más. De hecho, si te fijas en los rostros sí que son un error tremendo. Los rostros eran pintados. Sí, también es cierto que están bastante difuminados, yo creo, intentando evitar el desastre de una película perfecta, claro, fastidiarla al final. Y todo a contraluz. Claro, todo a contraluz, no se ve todo muy nítido para intentar evitar el desastre de una película que es intachable y no fastidiarla al final. Y luego aparece otro extraterrestre que es una especie de ET, es un proto-ET, que está hecho por Carlo Rambaldi, que hizo una especie así de muñeco, no sé si stop motion. Y bueno, es un poco como el extraterrestre, que se le ve mejor el rostro, que no está muy bien hecho, pero está bastante mejor que los otros, que eran niñas con caretas pintadas, ¿no? Todo se ha dicho. Que bueno, y entonces ese extraterrestre se produce esta comunicación con el lenguaje Kodali de los signos entre Truffaut y extraterrestre.
Y bueno, a todo esto pues se descubre que la gente esta que iba de rojo pues estaban preparando un destacamento porque se iban a ir a la nave voluntariamente. Y fue cuando Truffaut coge a Roy Neary y le invita a que él tiene que formar parte de esa... Que eso es un gran acierto porque no se dice, pero en realidad lo que quiere hacer Truffaut es mandar a una persona de verdad allí. Porque ¿qué hay? ¿Qué son esa gente rojo? ¿Qué deben ser? Militares, científicos, no sé cuánto, o sea, gente de élite. Y creo que el personaje más humano, uno de los más humanos que vemos en la película, que es el de Truffaut, Vallée, Lacombe, lo que quiere es mandar a alguien de verdad. Alguien de verdad. Y alguien que quiera estar o que sienta que tiene que estar ahí, ¿no? Sí, que sea elegido. A un ser humano. También, ¿no? Y que sea elegido, ¿no? Por eso le dice que le da envidia. Sí. Y luego ya digo, Spielberg se arrepiente mucho porque dice este tío abandona a sus hijos y su familia. Y dice, ahora, yo eso no lo hubiera escrito. Y digo, pues chico, tampoco pasa nada. No, yo creo que eso lo hace diferente. Es el sacrificio, ¿no? Del hombre que dice, bueno, me han llamado y me tengo que ir. Y bueno, y ahí con ese plano pues se suben a la nave, que luego hubo otros planos que cuando Spielberg pone como condición, si quiere que estrenen en Navidad, que luego le den la oportunidad de hacer una nueva edición, que volvieron a pasar por taquilla y se volverían a forrar. Entonces hay unas escenas que en el Director's Cut luego fueron eliminadas porque la única condición que le pone la productora es que se viera el interior de la nave. Y el interior de la nave es una escena rarísima que sale como una especie de muro, donde hay un montón de extraterrestres ahí, que me recuerda un poco a los planos dentro de la nave de Independence Day, como extraterrestritos por ahí. Que Independence Day es un gran contrapunto a esta película que, bueno... ¿Te gusta Independence Day? Sí, me gusta mucho. Bien. Y mucho además. Sí, Independence Day, pero porque a mí no puede ser de otra manera. Es un reverso tenebroso de la ufología, pero también es muy fiel a todo Roswell, todo está muy bien reflejado, ¿no? Y, bueno, los abducidos y todo eso, ¿no? Y al final, pues el equipo de viaje se sube y aparece Roy Neary y se sube a la nave y se cierra la nave alza el vuelo y... Pero entonces en realidad sí que llega a un intercambio cultural, ¿no? Si va gente, sí que va gente. Volverán dentro de varios años. De hecho, ellos de varias personas habían sido abducidas y... Sí, pero no voluntariamente, claro. No, claro. De hecho, es un poco... Por eso digo que es muy... El matiz de positivo o nobleza de la película es simplemente una cuestión de tono, porque realmente los secuestran a gente contra su varios voluntad. años y varias décadas, además. Secuestran a un niño, ¿verdad? Que luego es verdad que el niño pasa... No, el niño se lo pasa de puta madre. Y además se lo pasa de puta madre. Es como una feria estar en un parque de atracciones. Y nada, con eso pues se cierra el plano y la noche y sale un plano de las estrellas fundamental y ahí ya pues, se funde la película. Quiero que tú, que eres un dirigente, te pongas en la mentalidad de un productor de la Columbia, un hombre veterano, porque es que generalmente gente veterana, la gente poderosa, de 50 y tantos años, que le dicen, mira, este es el gran proyecto que tenemos de la Columbia, de Spielberg, que arrasó en taquilla en Tiburón, quiero que lo veas. ¿Tú qué opinarías? En los 70, ¿te asusté, marevería o diría nos vamos a la ruina? No, a ver, yo creo antes de la estreno. Yo creo que había dos factores fundamentales. Es decir, a ver, lo que me estás contando en un cómic o en una novela es muy barato de escribir y de dibujar, pero esto es carísimo y complejo de rodar. O sea, habría un problema. Sí, pero una técnico, vez que ya está rodada y está hecha y a un señor mayor, de estos directivos lo ven y dicen, esto es lo que nos puede salvar o hundir la empresa. Yo creo que es una película que la ves y visualmente te arrolla. Es una película... A pesar de que, pero aunque visualmente te arrolle, yo creo que un hombre diría, pero este es un tema para 4 locos que se van a buscar ovnis. ¿O no crees? Porque no hay ninguna crítica a... Afortunadamente, pues yo creo que por eso me encanta. Pero no hay ninguna crítica al señor que se va a buscar ovnis, es todo mirar los cielos. Es una fábula. Pero yo creo que la ufología dentro de Estados Unidos forma parte de la cultura popular de una manera muy arraigada. Sí. Y sobre todo haces a películas como esta, que ya has dicho que luego va a tener una influencia muy importante en muchos testigos y en muchos casos ovni. Pero sí que yo creo que es una película que la gente podría identificarse porque... A ver, hay los frikis que nos gusta o los nerds que estamos muy metidos en el tema ovni, sí que somos una minoría, pero bueno, Cuarto Milenio es un programa que se ve masivamente, es el programa que más tiempo lleva en la parrilla, lleva años en 4 y va a estar muchos más. Eso quiere decir que con estos temas hay mucha gente que conecta. De una manera superficial u otra, conecta. Entonces, pues yo creo que es una película que cuando la vieran... A ver, yo lo veo un proyecto sobre el papel muy complicado, pero claro, él tenía mucho crédito para hacerlo. Pero una vez hecha, yo creo que era una película que los que la vieron sabían que iba más o menos tenía muchas posibilidades de funcionar. Porque simplemente a nivel visual era una cosa que no se había hecho nunca. Tampoco tenías que
no había un whodunit de quién ha matado tal, no un secreto, no, era simplemente una película de cierta manera plana, no tiene unos giros de guión brutales ni nada. Muy sencilla. Entonces más una sencilla. secuencia, y por eso tiene un punto de que funciona muy bien, ¿no? Sí, pero también había que tener una sensibilidad especial, por ejemplo. Claro, es que juzgar ahora encuentras otra tercera fase, y si te dijera qué pasaría si se estrenara hoy es muy complicado, porque como te has dicho fue una película fundamental en la que cambió un poco el paradigma del cine en cuanto a efectos visuales, en cuanto a arrollar visualmente. Pero no sé si ahora, que a lo mejor somos un poco más cínicos, esta misma película, también con un espectáculo visual de Spielberg, calaría tanto, porque a lo mejor la gente criticaría, oye, pues necesito un enfoque más serio, más crítico, más adulto, pedante. o más pedante. No, yo creo que es una película que, a ver, pero porque el público y sobre todo las interacciones, se ha visto en la última de Star Wars, o sea, Sí. ahora todo el público, antes el espectador era más espectador, ahora todo el espectador parece que a su vez es crítico de cine y tiene una opinión que no solo que Todos tenemos una expresar, opinión. sino que compartir. Y te la voy a decir. Queremos tu opinión de mierda. Los punsetes, Entonces, eso hace que hay este tipo de cosas que, bueno, pues podrías tener un umbral de por así decirlo, de, ¿cómo se dice?, de suspender tu capacidad de escepticismo. Pues ahora mismo parece ser que tus alarmas tienes que estar súper bien afinadas, porque no puedes caer aquí, tienes que ser un espectador de primer nivel y compartir tus ideas, y esta es mi película, yo la habría hecho así. Entonces, bueno, verdaderamente creo que vivimos unos tiempos donde los productos culturales se digieren de otra manera, ¿no? En aquella época era mucho más sencillo. Era verlo, disfrutar y bueno. Vamos a... Bueno, hay que decir que la película, como hemos dicho, fue un éxito arrollador. Cuesta $20 millones y sacan 300 y luego volvieron a sacar más ediciones. Es una película que con cierta regularidad se ha estrenado. O sea, que es una película que tiene una vida larguísima. Y hablamos en la filmografía impresionante de un director, por larga y por calidad. Lo colocamos en un top 5 de Spielberg seguro, pero segurísimo. Y hablamos de un director esencial en la figura del cine contemporáneo. Básicamente el cine contemporáneo, a lo mejor podríamos decir que incluso es el cine de los últimos 40. Sí, a ver, yo creo que sobre todo Spielberg para mí es el gran narrador de la cultura norteamericana popular. Es el gran narrador, es un tío que es capaz de conectar con prácticamente todos los públicos y hacerlo de una manera muy, muy solvente. Con historias, pues tiene muchos tics, Spielberg tiene muchos tics, pero yo creo que en la etapa inicial es un alma un poco más libre, que hace un poco lo que le viene en gana sin perder en ningún momento la efectividad comercial. Pero luego ya, por ejemplo, a ver si vamos viendo su legado, pues yo ya empiezan a decir ciertas cosas que empiezan a mí a chirriarme más. Pero, por ejemplo, Diablo sobre ruedas, Tiburón, Encuentros en la tercera fase, hasta incluso 1941. Que hay que decir, 1941 es importante, fue la siguiente, costó muchísimo dinero y fue un fracaso tremendo y es una maravilla. Es una película, alta comedia. Es una película fantástica. Lo que pasa es que es cierto que esa sí que no era para todos los públicos, porque era gastarse mucho dinero destrozando cosas, ¿no? Pero tiene muchas referencias nostálgicas y es muy, muy, muy divertida. Y luego yo creo que el momento clave para mí es E.T., que para mí E.T. es una película que ya os digo, parece una especie de secuela de esta. Estamos acabando, pero sí que me gustaría, porque E.T. sí que merecería un programa, en comparación con otra película de extraterrestres como es E.T., ¿cómo lo hacemos este paralelismo de Encuentros y E.T.? Bueno, E.T. no deja de ser una visión un poco más oscura, recordemos, porque ahí la conspiración sí que es más cruda. Sí, con Peter Coyote. Y Peter Coyote en Paro en Crueldad. Sí. Ahí sí que hay un divorcio. Hemos hablado de una escena de separación de familia que tiene algo de divertido, que es la escena donde está cuestión en la montaña y me voy, no sé cuánto. Hemos dicho, qué divertido. Y entonces, pero las escenas familiares en E.T. son más duras. Se está narrando un divorcio, como dices. Entonces esta fama que tiene E.T. de cine bonito, no sé cuánto, no deja de ser en comparación con Encuentro, no deja de ser una película más adulta, incluso más oscura. Sí, no, y aparte es una película más... a ver, como hemos dicho, es una película que no parte de ser de ciencia ficción, que tiene un punto hasta científico. Y E.T. pues ya es una historia muy infantil, donde hay un esquema de buenos y de malos, todo es muy rígido y luego...
estamos hablando de una película donde la voz cantante también la llevan niños. Y a mí E.T. es una película que no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta nada. Es una Ah, película sí, que no- vale, no, vale. no, no, Mira, no. hemos abierto un melón que No, pena, no, que estamos sacando. no me disgusta, pero no me gusta. O sea, es una película que... O sea, que en comparación con Encuentros, claro, te parece una especie de reverso No negativo. no llegaría tanto. Porque hablamos también de un encuentro y este sí que es un Night encuentro real. Skies, la que hubiera hecho en vez de T sí iba a ser horrible, porque ahí sí que iba a ser la home invasion de los extraterrestres a todo trapo. Pero no la hizo E.T. y lo hizo muy bien porque se convirtió en el director más importante de la industria. Pero E.T. es una película que a mí pues no me gusta. O sea, Pero en comparación con Encuentros, por ejemplo, como es que no tiene nada que ver. Es que... Pero también habla de un encuentro entre humanos y seres de otro mundo. A veces es un encuentro directo, hay un contacto directo. ¿Qué te parece? ¿Algo más infantil? Claro, yo veo, porque te digo, aquí veo a través de... Me está contando una historia, me está contando la mitología de la ufología a través de un plano, de un cuadro familiar, y en el otro es al revés. Utiliza la mitología para contarte un drama familiar. Pero es un drama familiar. Y al final hay pues eso, es muy lacrimógena. Aparece el extraterrestre, hay que cuidarlo, lo quieren los malos lo quieren. Que sí que es verdad que seguramente si cogieran un extraterrestre lo que serán. Básicamente sería diseccionarlo, lo primero. Diseccionar, ¿no? Pero bueno, o no lo sabemos. El caso es que me parece que es una película que bueno, tiene los planos iniciales también me gustan mucho cuando llega a la nave y bueno, los persiguen las autoridades, ¿no? Y esa figura con el hombre del llavero que va insidiosamente. Y es una película tierna, pero que a mí no me gusta. De hecho, la vi de pequeño y no la he vuelto a ver. No me interesa mucho, la verdad. Tiene planos míticos como la bici con la luna y tal, que no hay que dudarlo, ¿no? Pero entonces nos quedamos con más. El E.T. y el Otto, mi amigo Mac, también sí, bueno. su Exploitation, O sea, ¿tú crees que mi amigo Mac es mejor que E.T.? ¿Sí la has visto? No la he visto, mi amigo Mac. Pues podemos hacer un doblete. El E.T. y el Otto sí que la he visto. Sí. ¿Y te parece un clásico? Caspa española de la mejor calidad. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Sí, luego también habría que hablar de Taken, que es un poco... Sí, eso es cierto. Cuando Spielberg quiso ser duro, pero no lo fue. Yo no he visto Taken, no he visto Autocidos, pero sí que la obsesión de Spielberg era hacer algo más adulto con el contacto extraterrestre. Y más concienzudo porque es una serie. Sí, y con más tiempo, más narración. Sí, lo que pasa es que es un producto que a mí no me acabo de convencer. Empieza bien, pero luego también es una especie de saga familiar metida ahí con Roswell y bueno, distintos capas, ¿no? Es una serie larga, además, son 10 capítulos de 1 hora. Empieza con los Foo Fighters, empieza muy bien, la verdad, empieza con estos pilotos norteamericanos que veían extrañas bolas en el cielo y tal. Y luego, pues poco a poco, es una especie de saga con reminiscencias de abducidos y tal. Y bueno, a mí no me gusta, a mí tampoco me gusta. Entonces, bueno, de hecho me quedo aquí con Spielberg. Sí. Me quedo con Encuentros en la tercera fase, que a día de hoy, pues yo creo que tiene mejor... No sé, yo creo que a día de hoy la gente celebra más Encuentros en la tercera fase que T, por ejemplo, y por no decir Taken, que ha sido ya olvidada directamente. Hombre, tiene mucho más prestigio crítico, no me gusta decir crítico, pero Encuentros, yo creo que es una película muchísimo más interesante. No, y en general es una película más interesante. Yo coincido contigo que a mí me gusta T, pero curiosamente es una película que siempre me cuesta volver a ver. Al revés que todo el Spielberg, que siempre es una maravilla volver a él. A mí confieso que se me hace duro volver a verla. La tradujeron muy raro, que deberían traducida como extraterrestre, ¿no? Sí, bueno, ET el extraterrestre. ET el extraterrestre es el título español. Que es como lo de Eleven y C, yo qué sé. Es que, claro, Stranger Things básicamente hace ahí una especie de spin-off con ET. Como ya hizo en su día Super 8, una peli que también ha envejecido bastante regular. ¿Super 8 te parece mejor que ET? No, Super 8. Bueno, no deja de ser una película que vive de... JJ Abrams, no. Mi idilio con él ya acabó hace tiempo. ¿Acabó, pero empezó con alguna? ¿Tuviste alguna película? Me gustó mucho, todo su trabajo en El Perdido me gustó mucho. Sí, bueno. Pero luego ya las películas que... Aunque yo creo que Perdidos es más de Damon. Sí, claro, es más, yo creo que... Me di cuenta que quien me gustaba era Lindelof. Sí, tú y yo somos fans. Luego hace Prometheus, que para mí es el santo y seña de la nueva ciencia ficción. Sí. Que es que pues eso, hacer una película de serie Z allí con todo lo que tenía miedo Spielberg, pues ni a Ridley Scott ni a Lindelof les tiembla el pulso para hacer una película fantástica.
Y entonces yo me doy cuenta que J. Abrams, y luego ya cuando se mete en Star Wars, pues ya directamente me repele. Sí. Me repele. Bueno, información de servicio antes de... Porque no sé... hemos empezado con tu ensayo Incógnita Omni, metafísica de la ruptura. Que hay una novedad respecto a ese libro. Que Sí, se puede decir. que Bueno, un libro que recordamos que hiciste tú, sí, lo colgaste gratuitamente. Sí. Publicado, que todo el mundo se puede descargar gratuitamente, pero que va a tener una versión en papel revisada. Estoy ahora mismo trabajando, de hecho, esta Navidades debería, aunque se están acabando ya y no he empezado, pero estoy en ello. Que quiero revisarla y, bueno, sobre todo la parte final, que era donde yo intentaba aportar alguna teoría más genuina o propia, pues la quiero ampliar y profundizar. Sí. Pero va a ser un libro pequeño, ¿eh? No sí, vamos a poder decir que saldrá dentro del primer trimestre del año que viene. En la primera mitad de 2018. A un precio más muy modesto, sí, 10 euros por ahí. De bolsillo nueva que van a sacar. Pues así, todos los fans sabréis de ella. De Pablo. Y no recordar, Emisarios del Engaño de Jacques Vallée, el nuevo libro de Reediciones Anómalas, que dentro de nada lo tendréis en la web de Reediciones Anómalas para comprarlo. Y ya nos va. También es vuestro aniversario, ¿no? Y sí, bueno, y este podcast es el programa 100. Bueno, antes de nada, en 2018 el podcast cumple 10 años. Y este es el programa 100. Y quiero darte las gracias por haber venido tantas veces. A vosotros. Y recordarte que cerramos un círculo, porque la primera vez que hablamos tú y yo, aquí nos juntamos con un micro, en otro sitio, en una radio profesional, hablamos de ovnis y extraterrestres en el cine. Sí, y hoy cerramos un círculo hablando con una película emblema. Referente del mundo. Referente del tema. Con lo cual te quiero dar las gracias por estos 10 años. Como dicen en Star Trek, vivir prósperamente, ¿no? Y live long and prosper. Y bueno, y ya finalizamos. ¿Algo más que hay de encuentros a tercera fase? No, bueno, como coda final. Bueno, que a lo mejor hay alguna novedad, que queríamos hacer algún tipo de proyección. Sí. Bueno, estarás atentos a @polo2000 o a @vivirrodando en Twitter. Un pequeño encuentro, pues eso. Tenemos una película que estaría muy bien que mucha gente que la hayamos visto nos diéramos cita. Sí, en un sitio. En un sitio. La marcha, muchas cosas. A ver si dentro de poco podemos hacer una proyección en algún sitio. Como no está el sitio, seguro todavía no. Y sobre todo lo importante que es hacer un debate después y hablar y luego irnos a la montaña, buscar alguna montaña por Alicante, porque seguro que hay. Porque Alicante ya sabemos que es un sitio así un poco creepy también, para buscar algún sitio y tener algún contacto. Y quién sabe si volveremos o no. Bueno, Pablo, un placer. Muchas gracias. Y a vosotros hasta el próximo programa.